Amigos del fútbol, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy pero muy buenas noches. Aquí estamos en el Parque Los Príncipes, calle 6000 Defensores, para lo que va a ser otra jornada, otra fecha más de este apasionante torneo Mini Champions que se desarrolla los días viernes aquí en este hermoso gramado deportivo, en este escenario de juego, en este hermoso paradisíaco lugar, el Parque Los Príncipes. Y bueno, aquí ya el primer partido que se va a estar disputando en esta fecha. Van a estar jugando el representativo del Sport 6000 ante Loma FC. Estos dos equipos obviamente pensando también ya llegar a la final de este campeonato. Ya estamos aquí instalados con los compañeros para llevar los pormenores, las imágenes a través de la pantalla de Pulse Sport Más. Ya está el compañero Ariel Acuña, un gusto, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Sí, ahí vamos a ir ajustando el audio. Ahora sí probamos, Ariel, contigo, ¿cómo te va? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, sí. Un saludo especial para toda la gente que está aprendida ya a la transmisión. Sí, un viernes acá con el torneo Mini Champions complejo Parque Los Príncipes. Así que con todo, ya en instantes va a iniciar el partido. Están ahí ajustando la planilla también, viendo todo. Recordemos que hoy en la semifinal ida, este partido de los que van a jugar también una parte, ¿cómo suelen llamar? No sé si es el Copa Bronce, creo que es Copa Bronce. Copa Plata, ahí está, Copa Plata entonces. Y después de esto se viene Copa Oro, entonces para saber quién va a pasar la final. Recordemos que iba a ser ida recién y después el próximo fin de semana la vuelta. Y así hasta conocer quiénes van a ser los finalistas. Y va a ser un partido único entonces para la gente que está prendida a la transmisión, Blas Antonio. Sí, perfecto, Ariel. Bien, ahí está. Ahí vemos las primeras imágenes aquí desde este hermoso local. El equipo de Loma es el equipo verde que tiene la banda tricolor, y así también el que utiliza justamente el chaleco son el equipo, son el equipo del Sport 6000, que ya se están alistando. Esto ya va a arrancar dentro de contados minutos. Ya están los árbitros también, están verificando todos. Están ultimando detalles, ya tema de planilla también, y ya para que esto pueda dar por inicio de este compromiso. Hoy 31 de octubre, justamente este mes estamos despidiendo hoy. Y bien, con este compromiso va a arrancar el partido, señoras y señores. Vamos a cronometrar, cronómetro en cero. Va a jugar Loma versus Sport 6000. Va a arrancar el partido, señoras y señores. Mini Champions en su tercera edición. En esta hermosa noche hoy vamos a llevar las imágenes para compartir con todos los televidentes de Pulse Sport Más. Ahora sí, ya todo ok, ya se está ultimando detalles para que esto pueda arrancar, para que los árbitros puedan dar la venias correspondiente para que pueda dar luz verde a este compromiso y a esta nueva fecha. Ahora sí, ya cronómetro en cero, autoriza el árbitro. Arranca el partido, Ariel. Bien, sale jugando Loma, es el equipo verde. Va teniendo el esférico, casaca número 20, es el futbolista Juan Martínez. Martínez retrocede, sale jugando con Jesús Céspedes. Céspedes abre hacia donde está Portillo. Portillo domina, trata de jugar a ras del piso el conjunto de Loma FC, lo que está consiguiendo. Sale hacia la banda izquierda, retrocede un poco el paso otra vez porque está muy buen marcado por aquel campo de juego. Aquí tiene la pelota el equipo de Loma, que está teniendo con Céspedes. Balón para el jugador José Portillo. Ahora participa Martínez.
juega un poco más atrás. Ese esférico ya está en poder del jugador. Recupera el equipo del Sport 6000. Atención, Martínez era el que atropellaba el futbolista del conjunto del Sport 6000. Es el que aparecía con todo. Entonces, para poder sacar el defensor, a ver cómo sale a la cancha el Sport 6000. Ariel, la formación, la planilla que hoy presenta justamente el conjunto que está jugando con el chaleco. Sí, el chaleco ahí reflectivo. Bueno, el 1 es Guido Cano, después está el 7 Marcelino Candia, el 5 Germán Barrios, después está el 6 David Rodríguez, el 4 Alberto Benítez, el 6 Mario Ortiz, y después está Nico Benítez, y después está el 7 Armando Garín. Bien, gracias, Ariel. Ahora también, por favor, la formación del conjunto de Loma. Bueno, el 1 es Danilo Jara, después está el 13 Celso Portillo, el 7 Jesús Céspedes, después está el 10 José Portillo, el 11 Juan Portillo, el 19 Cipriano Portillo, el 16 José Pintos y el 20 Juan Martínez. Así está moviendo el equipo de Sport Loma. Ahí está con la casaca verde, allá juega el Portillo. Bueno, lo decíamos, ambos equipos por la Copa de Plata. Vamos a ver qué tal el desempeño el día de hoy. Recién esto inició. Bueno, recordemos que estos equipos fueron eliminados la vez pasada por el premio principal, entonces no están en la semifinal y ahora están participando de esta copa, entonces también están jugando. Y después de esto vamos a pasar también los partidos y las semifinales, porque hay 2 semifinales, sí señor, 2 semifinales que, bueno, el primero creo que es por Unido contra el conjunto de los pibes, que promete de buen partido también. Este va a ser el tercer partido. El día de hoy en instante también pasamos el segundo y el cuarto. Ahora 4 partidos, como cada viernes pueden ver directo desde acá, en la pantalla de Pulse Sport Más, acá directo desde el complejo Parque de los Príncipes del torneo Mini Champions, tercera edición. Así que bueno, prosigue el partido mientras vemos, ahí está, manejo de balón del conjunto de Sport Loma, que quiere llegar al primer gol, que quiere abrir el marcador, pero hasta ahora sí recuperó rápidamente, creo que es Marcelino Candia, con la 5, juega rápidamente y viene un buen centro al 9, que es Nico Benítez, sí señor, Nico Benítez, que intentó el cabezazo, pero no pudo en esta. Ahí está Mateo Benítez. Bueno, rápidamente. Ahora, mientras vemos el contraataque, y para mí que se viene el gol. La buena defensa. Ahí está el del arquero Nico Cano, o sea, Guido Cano, mejor dicho, y después también otra vez llegando cerca ahora el conjunto del Sport Loma, que quiere abrir el marcador. Bueno, así estamos viendo este compromiso. Los primeros minutos ya llegando más cerca del gol del conjunto de Sport Loma, que está buscando más. Mientras vemos ahora, se viene un fuerte para Benítez, que tiene el balón del 9 del conjunto, que intenta también un gran remate. Está rasante detrás del piso, pero pasó lejos. Estaba solo. Nadie pudo cerrar. Así que, bueno, están algunos cambios de palabras también entre los jugadores del conjunto de Sport Loma, que, bueno, se van con todo y quieren hacer el gol. Y están manejando mejor, eso hay que decir. El balón, de hecho, está buscando eso. Y así estamos. Solo empecé a preguntar a la gente si quieren hacer unos comentarios. Sí, también vamos a dar lectura a eso. Así que pueden hacerlo en esta noche mientras ven los 4 partidos del día de hoy. Como cada viernes estamos acá con el torneo Mini Champions de acá en el complejo de los... Bueno, pasó de todo. Perdón. Pasó de todo en el área. No pudo hacer su gol conjunto de 6.000, Blas Antonio. Sí, estuvo cerca realmente de abrir el tanteador en esta oportunidad.
El que no pudo definir fue en primera instancia Benítez. También su compañero que se aproximaba, se asomó muy bien. El Sport 6000 estuvo cerca de abrir la cuenta. El partido continúa 0-0. 0 para Loma, 0 para Sport 6000. Sale el conjunto del Sport 6000 hacia la banda izquierda. Aquí retrocede el pase para el jugador, el número 10 es Juan Portillo. Aquí tiene Juan. Pelotazo que carga donde se encuentra el 16. Atención con esta porque va Pintos. José Pinto ya pierde. Sale Benítez. Mateo fue anticipado. Sale jugando con Céspedes. Balón para Martínez. Este es Martínez, juega hacia la banda izquierda. Apertura para el jugador Celso Portillo. Balón que sale afuera, va a ser lateral, dice el juez. Habrá servicio mano al costado izquierdo, corresponde para el equipo de Loma. Habilita al jugador José Portillo. Logró conectar el balón, pero ya está el guardameta Guido Cano. Ya sale Guido. Sale jugando ahora el conjunto del 6000. Balón hacia el costado derecho. En el centro por abajo, saca la defensa como puede. Intercepta aquí el esférico, el jugador Alberto Benítez. Va Alberto, juega con Nico Mateo. Atención, centro por abajo, está el primero. Saca la defensa. Aquí quedó otra vez esa pelota para el jugador Martínez. Busca a José Portillo. Martínez para Portillo. Continúa José, ya pierde ante la presencia por parte del defensor. Sigue luchando Martínez, vuelve a recuperar. José Martínez juega. Fue anticipado, sale el número 4, Aníbal Benítez. Queda para Nico Mateo. Atención, está el primero. El remate que bloquea el defensor. Qué buen remate aquí de Germán Barrios. Y fue oportuno el cierre defensivo. Sí, señor, así mismo, ahí está. Buena defensa del conjunto de Sport Loma. El gran rebate del jugador del conjunto de 6000. Y bueno, estuvo cerca. Casi vino el primero, el conjunto. Ahí está, el conjunto que tiene, ahí está, reflectivo el verde limón. Ahí está con el chaleco, que está también buscando su gol San Antonio. Sí, señor, los primeros 8 minutos de juego de esta primera etapa, 0-0 el marcador. Logró puntear. También aquí el defensor saca el córner. El que quitaba es Ortiz. Va a corresponder servicio, ya lo va cumpliendo Loma. Busca el primero, atención, el remate por abajo. El arquero que dio rebote, sigue el peligro, está el primero. Otra vez la defensa queda para a ver Portillo. José que intenta, sigue dentro del área. Ahora sí, ya pierde la pelota y sale jugando Ortiz. Sale para Sport 6000. Va teniendo la pelota ahora Bogarín. Abre hacia la banda derecha. El centro por abajo de Ortiz. El defensor que intercepta era su compañero. Falló el arco. Falló en este intento. Va a ser salida para el guardameta Danilo Jara. Va a preparar la salida para el representativo de Loma. Va a salir jugando. Ya lo hace Danilo Jara. Sale con Juan Portillo. Balón. Está en poder de José Pintos. Pinto profundiza. Para Martínez. Juan pica. Retrocede Juan. Martínez juega. Para Portillo, atención, Juan le pega. Pega en la humanidad del defensor. Pintos otra vez, Martínez ahora. Centro por arriba, el arquero. El arquero Guido Cano muy seguro. Ya sale jugando. Balón de Benítez. A ver, va la carga, atención con este avance. Martínez deja para su compañero. El remate otra vez de Bogarín, sale alto. Se asoma Sport 6000, está amenazando también el primero del partido. Sí, señor, está haciendo ida y vuelta. Eso hay que decir, porque por Loma casi llegó con el gol, pero la buena defensa también el conjunto de Sport 6000 y esta vez también el contraataque y cómo también está desperdiciando el conjunto de 6000 las oportunidades que tiene frente al arco Blas Antonio. Los primeros 10 minutos de juego, el marcador indica que está 0-0. Pelotazo largo, busca a Martínez, anticipa muy bien, el esférico queda para Portillo otra vez. Puntea el defensor, va a ser lateral. Servicio manual costado derecho para José Portillo. Portillo ya juega. El balón ya está en poder de Juan Portillo. Este que busca al lateral izquierdo, pero el pase no estuvo bueno. Por eso esa pelota se pierde afuera. Habrá reposición para el conjunto del Sport 6000. Estamos aquí en el Parque Los Príncipes con este primer partido de esta jornada de hoy. Ya está Bogarín, Bogarín juega.
No pudo controlar esa pelota. El número 8, el futbolista Ortiz. Lateral que ya lo cumple el equipo de Loma. Queda aquí para Pintos. Va Pinto, el 16 que pica. Sale el guardameta. Guido Cano. Va a preparar la salida. Ya sale jugando en forma corta. Balón para Bogarín. Bogarín suelta ese esférico hacia adelante. Pelota para su compañero. Va teniendo Sport 6000. Va la carga con Rodríguez. Centro por abajo el arquero. Muy seguro Danilo Jara. Ya sale jugando Danilo. Pura las acciones. Portillo anticipa. Balón que queda aquí para el jugador Martínez. Ábrese la banda izquierda. Apertura para este jugador que va dominando. Mira el área. Levanta el centro. Atención con esta carga. Viene el primero. El arquero. El arquero que dio rebote. Ahora sí en segunda instancia. Se queda con ese balón. Esta vez el que llega es Loma. Y aquí la réplica, la respuesta por parte de Nico Mateo. Se frena otra vez. Juega con Bogarín. Atención. Bogarín si se anima. Ahora sí ya no le queda el espacio. Atención. El remate al arco. Gol. Gol del Sport 6000. Con la pierna zurda. Bogarín no pudo con su derecha. Pero sí el que pudo esta vez. Nico Mateo. Sí señor. Nicolás Mateo Benítez. Abre la cuenta. Sport 6000 1. Loma 0. Sí, señor, y qué golazo. De hecho, hace rato ya lo estaban buscando, pero faltó afinar un poco la puntería. Y neta, sí, Nico Mateo que lo hace bastante bien con su zurda. Y fue un golazo realmente. Y con esto ya se pone con el marcador arriba el conjunto de Sport 6000. Otra vez avanza Sport 6000. Ese esférico ya está en poder de Germán Barrios. No pudo Barrio ante la marca por parte del defensor, pero gana el servicio de costado. El propio Germán Barrios se encarga para el servicio manual hacia la banda izquierda. Ahí deja para Rodríguez. David Rodríguez para poner en juego. Ya lo hace con Nicolás Benítez. Atención, Mateo, atención, está el remate por parte del 9. Estuvo cerca de abrir el marcador, de aumentar la cuenta. Pasó encima del horizontal de vuelta, amenazó. Sport 6000. Sí, señor, y casi fue un golazo de vuelta. Varios intentos de fuera del área del conjunto de 6000. Remates, como decía, hoy está faltando la puntería para el conjunto de Sport 6000, pero igual ya lo está ganando por 1-0. Sale Portillo. Casaca número 10 para él es José Portillo. Va teniendo la pelota, ahí se muestra el jugador Martínez. Prefiere jugar con su compañero que está hacia adelante también. Intenta la marca ahí por parte del jugador. El número 4 es Aníbal Benítez, saca un costado. Habrá lateral que corresponde para Pintos. Servicio manual para el conjunto de Loma. Ahí va a poner en juego José Pintos, ya lo hace. Balón para Martínez. Juan Martínez levanta el pelotazo. Mano, dice el árbitro. Mano fue del defensor, va a ser tiro libre para Loma. Sí, señor, tiro libre y una buena oportunidad ahora para el conjunto verde que quiere llegar al empate. No sé, va a ser, vamos a ver si aprovecha este tiro libre. Así que se va a ir, no sé si directo al arco, pero seguro habrá una jugada preparada ahí, Blas Hernández. Bien, vamos a ver cómo lo hace ya en forma corta. Atención, jugadas preparadas, pero no sale como ellos querían, pero ya está saliendo la defensa. Sale jugando. La respuesta es por 6000. De a poco ya estamos llegando a la recta final de esta primera etapa. Avanza 6000, busca el segundo. En el centro por abajo, Pintos. Saca como puede, aquí baja muy bien el jugador Benítez. Va teniendo la pelota el número 4, Aníbal Benítez. Suelta para Bogarín, centro por arriba. Atención, está golazo. Gol del Sport 6000. De vuelta Mateo Nicolás Benítez. Esta vez con una pirueta define de buena manera para poner el segundo. Y con esto también termina la primera etapa, Ariel. Sí, señor, y qué golazo. Floja respuesta también del arquero, pero con toda la intención. Mateo, que está siendo ya el goleador. 2 goles para el delantero del conjunto de Sport 6000. Ahí de pirueta, no sé cómo llamarlo, pero fue un golazo realmente. Y con esto está ganando ya va a ser el conjunto de Sport 6000. Sí, señor, 2-0. Mateo Benítez está dulce con los goles hoy.
2 para su cosecha personal, 2 para su equipo. Gana 2-0. Va a arrancar la etapa de cierre. Esto es cambio directo. Se juega 15-15, señores. Ya. Segundo tiempo en marcha. Bueno, espera un poquito, dice el árbitro. Ahora sí va a autorizar. Ahora sí el ok. La venia correspondiente. Se juega segundo tiempo. Sport 6000 2. Loma 0. Balón por parte de Rodríguez. David, digo bien. Juega hacia atrás. Balón para Bogarín. Bogarín, el pase corto para Ortiz. Sale jugando con Rodríguez. David profundiza el pase para que pueda correr Aníbal Benítez. Se frena Aníbal. Retrocede para Benítez. Va Nicolás. Se frena Mateo. Ahí tiene la pelota Mateo Benítez. Retrocede el pase para poder salir jugando con Marcelino Candia. Marcelino, otra vez con Benítez. Este juega con Bogarín. Va teniendo Sport 6000. Va tocando, teniendo el esférico. Y es la mejor manera de defenderse también, estando 2-0. Arriba Ariel. Sí, señor, así mismo. Y está manejando bien el balón. Algo que le costó en los primeros minutos, porque estaba mejor el conjunto de Sport Loma, que después con los goles también sintió el golpe. Y ahora no está reaccionando. Está perdiendo, vamos a ver si al menos hace el descuento en estos primeros minutos de la segunda etapa. Va ahora Loma, señores, atención con esta carga. Recupera rápidamente Sport 6000 y sale con Bogarín. Bogarín profundiza, ojo con esta acción porque hay varios hombres atacando. Atención el remate. Remató Sport 6000, buena en respuesta de Danilo Jara. Saca el córner. Sí, señor, será córner para el conjunto de 6000 que tiene esa rápida transición a la hora de manejar el balón y llega ya al ataque directo y casi ya fue gol, pero hubo una buena respuesta del arquero. David Rodríguez juega con Mateo Benítez. Va Mateo, pierna zurda. Se fue abriendo ese remate. Sale afuera, va a ser salida para el equipo de Loma, que no está pudiendo reaccionar, por lo menos en esta segunda etapa. Estando 2-0. Vamos a ver, porque minutos suficiente tiene. Centro arriba. Saca la defensa. Aquí colabora también el número 5, pero ya pierde ante Juan Portillo. Céspedes. Otra vez Portillo. José ahora. Pierde ante la presencia ahí de Candia. Marcelino sale. Balón para Nico. Ahora Benítez. Bogarín, ábrese la banda derecha para Rodríguez. Va Rodríguez, se frena, retrocede el pase ahí para Benítez. Mateo juega, ahora participa el número 8. El futbolista del conjunto del Sport 6000 es Ortiz. Ortiz suelta la pelota, vuelve a quedar para él. Anticipado, pero vuelve a recuperar Benítez. Va Nico, a ver si se anima desde ahí. Nico después de pegar, atención el remate. Un pase en realidad. Pase fuerte ahí buscando las piernas de su compañero. O el pie de su compañero. Esta vez no salió a la perfección. Sale ahora Loma. Bien. Está el descuento. Está, señora. Atención. Excelente. Guido Cano, señores. Le di al córner. Hizo todo bien el delantero. Pero el arquero le dijo que no. Porque iba a ser un golazo. La verdad. Y bueno, no pudo hacer el descuento. Y al menos consiguió este tiro de esquina ahora el conjunto de Sport Loma. Tiro libre de esquina, punta izquierda, ya lo cumple, señoras. Sí, señores. Juan Portillo con ese esférico. Juan juega con José. José Portillo. Este es el jugador. Atención, Martínez. Le pegó. Y bueno, pasó muy cerca. Aquí estuvo cerca del descuento, Loma. Y sí, pasó acariciando el palo. Esta vez se intentó fuera del área con de por Loma, que ahora sí está mereciendo el gol del descuento. Estuvo cerca realmente de abrir o poder descontar el equipo de Loma. Ya sale jugando Sport 6000 con Marcelino Candia. Ahora participa Rodríguez. Balón para Benítez. El jugador Aníbal Benítez. Para Mateo Benítez. El árbitro ya hace sonar el silbato. Indica que hubo mano por parte del atacante. Salida para el equipo de Loma. Este es Ortiz. Este es Martínez. Juan tiene la pelota. Pierde ante la presencia de Mateo Benítez.
Hace participar a su guardameta. Guido Cano. Sale jugando otra vez con Mateo. Bien, elude la marca. Candia juega otra vez con Mateo. Benítez que lucha. Sigue Mateo. Buena maniobra. Atención con este avance. Está el tercero. Bueno, definió mal Marcelino Candia. Qué buena jugada individual de Benítez. Hizo todo bien de vuelta Benítez. Marcelino Candia que se fue allá arriba. El zaguero central y casi hizo un gol. Pero bueno, no pudo en esta. Porque iba a ser ya el gol que iba ya a liquidar un poco el partido. Pero bueno, no pudo, pero sigue con la ventaja de 2-0. Los primeros 5 minutos de esta segunda etapa. El marcador indica que continúa el triunfo parcial 2-0 para el Sport 6000 con los 2 goles de Mateo Benítez. Atención con esta, no pudo. El defensor, sin embargo, gana el servicio descostado. El conjunto de 6000. Bueno, deficiencia en el servicio, Ariel. Sí. Famoso mala tirada. Ahora el lateral que lo cumple es Loma. Juan Portillo lucha ante la presencia por parte del jugador Nico. Atención, remata al arco. Otra vez queda para Bogarín, esta que juega. Quería Barrios. Céspedes estuvo en la marca para sacar a un costado. Otra vez se va instalando en zona de ataques por 6000. Sí, así mismo. Ahora sí está volviendo a manejar el balón en el ataque y lo está haciendo bastante bien, manejando y guardando ahí, mientras también se quema ya algunos minutos y algo que por lo más no está llegando al descuento. Va Rodríguez, está el remate afuera. La tuvo Rodríguez, el tercero, señoras y señores. Ahí con ese gesto indicó que le picó mal esa pelota Ariel. Estuvo en los pies de David Rodríguez, el tercero. Sí, señor. Y pasó cerca, un zurazo, no sé si fue con la pierna más hábil, pero sí, le pegó un poco incómodo. Igual era muy buena la intención. Bien, ¿tenés los partidos, Ariel? O ya enseguida para compartir con nuestros seguidores los partidos que vamos a tener. Atención porque va a 6000 en busca del tercero. Porque hoy tenemos, después de este quedan todavía 3 partidos más. Después de este partido ya Ariel enseguida nos cuenta. Porque avanza el equipo de Loma, saca la defensa. Ahora sí te escucho, Ariel. Sí, señor, después de este partido se prepara Bayern Múnich, que le va a enfrentar a Sebastián La Rosa. Entonces está el partido y después de ese creo que se prepara el Sport Unido versus los Pibes. Entonces ese sería ya el inicio de la semifinal. Después de esto todavía es la Copa de Plata. Son 2 partidos de Copa de Plata y 2 partidos de semi hoy Blas Antonio. Perfecto. Muchas gracias, Ariel. Sale jugando Loma. Céspedes. José Portillo. Ahora Juan Portillo. Sale jugando el equipo del representativo de Loma. Bueno, pase no estuvo bueno. Buscaba al 16 José Pintos. No hubo precisión en el pase. Por eso lateral va a ser para Sport 6000. Benítez ya juega. Mateo Benítez. De la marca de Rodríguez. Y también de Germán Barrios. Falta en perjuicio del jugador de Loma. Tiro libre en el medio terreno para el equipo verde con la banda tricolor. Sale jugando este Celso Portillo. Ábrese la banda izquierda. Apertura para el número 20. Es Juan Ben Martínez. Sale Germán Barrios para Mateo Benítez. Destapado hacia la banda izquierda. Otra vez Germán. Gira Germán. Cuida la pelota. Pone el físico. Retrocede con Rodríguez. David suelta la pelota para Bogarín. Casaca 7 para Bogarín. Tiene el esférico. Armando Bogarín. Abre con Benítez. Apertura ahí para la salida de Candia. Salida en falso y sale de contragolpe el equipo de Loma con muchos hombres a atacar José. Ahí ya se va acomodando la defensa del Sport 6000. Sigue atacando con Pintos. Va Loma. Pintos no pudo. Saca como puede. El defensor va a quedar para el guardameta Danilo Jara. Ya sale jugando Jara.
Sale con Celso Portillo. Para José Portillo, no pudo dominar. Era Cipriano, el 19. Va a ser salida para el equipo de 6000. Ya se va cumpliendo los primeros 10 minutos de esta segunda etapa. Sí, señor, así mismo, los primeros 10 minutos. Y Loma, que no consigue hacer el descuento. Entonces ahora empieza ya el desespero también del equipo verde, que está perdiendo y hasta ahora no está pudiendo al menos peligrar un poco el arco del conjunto de Sport 6000. Servicio manual hacia la banda derecha, corresponde para Loma. Para cumplir está Juan Portillo. Ahí se muestra José Portillo, balón para el jugador Martínez, pica hacia la banda derecha. Recupera muy bien Mateo Benítez, pone el físico, aguanta esa pelota. Gana el servicio, hubo falta en perjuicio del defensor. Habrá tiro libre en su salida para Sport 6000. Hubo un empujón allí, en perjuicio de Nico Mateo. Ya sale jugando Mateo. Balón para Ortiz. Saca con un pelotazo largo. Va a quedar para Cipriano. Cipriano Portillo juega. Balón para Celso Portillo. Va teniendo Loma ahí, se muestra Céspedes. Sigue Celso. Va Portillo. Juega con José de vuelta. José Portillo profundiza el pase para Martínez. Martínez descarga. Va para Juan Portillo. Otra vez Martínez que pica. Era Pintos, el 16. Va a ser salida, sí señor, para el equipo del Sport 6000 que continúa 2-0 arriba, Ariel. Sí, señor. Y bueno, ya llegando ya a 11 minutos. Ya de a poco también se va yendo el partido. Y está perdiendo, bueno, partido clave el conjunto de Sport Loma. En búsqueda al menos quedarse con la Copa de Plata, que hasta ahora se le está poniendo difícil. Lentamente estamos llegando al minuto 12. Etapa de cierre. El marcador indica que sigue 2-0 arriba Sport 6000 ante el equipo de Loma. Va a corresponder salida para el equipo de 6000. Ahí ya prepara la salida el conjunto de 6000 con su guardameta Guido Cano. Ahí va a dejar para Mateo. Ahí pica Germán, también Rodríguez. Ahora sí saca Mateo. Céspedes saca de primera. Queda para Rodríguez. Va teniendo Rodríguez. A ver, quería profundizar, pero ya está la marca por parte del jugador Cipriano. Sale jugando. Va Cipriano. Portillo le pegó. Guido Cano está atento y muy seguro. Se queda con ese balonazo. Baja otra vez Céspedes. Para José Portillo. Ahora participa Martínez. Por Pintos. Era Juan Portillo. Va a ser lateral que corresponde para el equipo de Loma, que se mantiene en zona de ataque. Ahí va teniendo Celso. Juega con Juan Portillo. Ahí se muestra José también. Balón para Céspedes. Sale jugando con pelota a ras del piso el conjunto de Loma. Ahora sí lanza el pelotazo largo. Mateo con golpe de cabeza termina sacando a un costado. Lateral para Loma. Sí, que hace su último esfuerzo, al menos para conseguir un gol. Va al centro por arriba, saca como puede. La defensa otra vez queda para el jugador Céspedes. Martínez juega con Celso. Portillo juega. Balón para Juan. Engancha. A ver si se anima a pegar de ahí. ¡Le pegó! El arquero, señoras y señores. Agiganta también su figura. Guido Cano saca el córner. Sí, señor. La figura del compromiso. Porque hizo como fácilmente tres tapadas muy marcadas en el partido. Porque eran casi goles hechos. Pero hubo una buena respuesta del arquero. Y por eso sigue ganando 2-0 su equipo. Pintos juega. Balón para José Portillo. Trata de organizar la jugada y el juego. Portillo con Celso. Ahora Juan Portillo para José Portillo. Ahí se muestra el jugador Celso Portillo. Pelota para él. Va teniendo Loma. Se frena Celso. Pase para José. Va Portillo. No acelera. Busca la mejor opción de salida. Encuentra con el jugador Martínez. Martínez abre hacia el costado derecho para Juan Portillo. Va teniendo Martínez, le pegó hacia abajo. La defensa otra vez numerosa, por cierto.
Ya bloquea, queda para Céspedes. La marca de Rodríguez, sigue Céspedes. Va a quedar para el jugador Celso. Ahora sí sale Rodríguez. Balón para Germán Barrios. Pica Barrios. Destapado Barrios para el tercero. Engancha para su zurda. A ver, deja para Mateo. Mateo le pegó. El arquero dio rebote. Sigue Mateo. Va buscando. Ahora sí ya está con ángulo cerrado. Y terminó el partido, Ariel, con este triunfo contundente 2-0 de Sport 6000 ante Loma. Sí, señor, y termina siendo más. No pudo hacer el gol, el descuento del conjunto de Sport Loma, y lo gana bien el conjunto de Sport 6000, donde la figura es Nico Mateo con 2 goles, y también el arquero que hizo fácilmente como 3 o 4 tapadas, casi goles cantados ya. Y bueno, hacemos una pequeña pausa y ya retornamos.
Bueno, retornamos ya para el segundo partido del día de hoy. Así que bueno, ya ambos equipos ya están en la cancha. El conjunto de Bayern Múnich versus, ahí está, por los amigos. Entonces ahí con la casaca blanca, ahí con la raya negra. Y bueno, Bayern Múnich totalmente negra y con algunos colores ahí tipo fucsia. Bueno, inició el compromiso. Ya en instantes también ya con el relator principal, Blas Antonio, que está preparando acá la planilla y todos los detalles para que pueda también llegar la mejor transmisión de este segundo partido. La Copa de Plata, hace rato ganó el conjunto de Sport 6000 por 2-0 el conjunto de Sport Loma. Y este es el segundo partido. Después de esto, prepárense porque se viene la gran semifinal ida. 2 partidos para que podamos ya ir sabiendo también quién será el finalista. Ida recién, el próximo viernes será la vuelta. Entonces, promesa de buen partido en esta tarde-noche, Blas Antonio. Sí, asimismo, un renovado saludo a la audiencia, a los televidentes de Pulso Sport Más. Aquí con este segundo compromiso de esta jornada deportiva, frente a frente se enfrentan Bayern Múnich, Sport Los Amigos. Ahí ya va saliendo el equipo de Bayern Múnich con Acosta. Acosta tiene el esférico. Pase para su compañero. Este juega con el guardameta Rodrigo Mascareño. Este es Rodrigo. Ya sale jugando. Balón hacia el costado izquierdo. Apertura para el jugador de Bayern. Entrega mal. Recupera Benítez, el número 5. Va Benítez. Atención el remate. La primera llegada profunda del equipo de Los Amigos, Ariel. Sí, señor. Habrá servicio de esquina, punta derecha. Corresponde para el equipo albinegro. Va a levantar el centro, autoriza ya el árbitro. Centro arriba, atención, sobra ese esférico. Y va saliendo, sale jugando Bayern Múnich. Es el jugador Jiménez, que estaba apareciendo entonces destapado. Servicio manual, el propio Jiménez va a cumplir. Ahí ya se muestra Abogado. Está también Flecha por ahí cerca. Balón para el jugador casaca 66, José de Jesús Riveros. Y gana el servicio de esquina. Corresponde pelota para el equipo de Bayern Múnich. Ahí prepara lentamente el servicio de esquina. Va a ser córner. Acomoda esa pelota el jugador José de Jesús Riveros. Riveros va a levantar. Riveros va a cumplir. Ahora sí el árbitro autoriza centro, saca la defensa. Aquí queda para el jugador casaca 5. Es Bogado. Marcelino Bogado remató cualquier parte. Va a ser salida para el conjunto de Sport Los Amigos. A ver la formación, la planilla, por favor, Ariel, el del conjunto de Sport Los Amigos. Sí, señor. Vamos rápidamente con el 16, Nelson Báez, después está el 7, Diego Hellman, el 9, Juan Báez, el 19, Claudio Báez, el 6, Miguel Rojas, el 1, José Martínez, el 18, Heriberto Denis, y el 5, Elvio Benítez. Ahí está, el conjunto de Sport Los Amigos. Bien, muy amable Ariel, va teniendo la pelota, el representativo del conjunto de Los Amigos, presiona bien. Bueno, ya hubo falta, dice el árbitro, falta en ataque. Ahora sí, también escuchamos la formación del equipo de Bayern Múnich. Sí, señor, el 12 Rodrigo Mascareño, después está el 15 Javier Colmán, después está el 13 Virgilio Olivera, después está el 14 Fernando Flecha, el 66 José de Jesús Riveros, después está el 5 Marcelino Abogado y después está Feliciano Quintero Jiménez. Bien, gracias Ariel. Benítez va a la carga para el equipo de Los Amigos. Parece también Juan Báez, ya pierde ante la presencia por parte del jugador casaca número 3. Atención con este remate por parte del jugador Virgilio Olivera. Remate salió afuera, va a ser salida. Va a corresponder saque de meta para el conjunto del Sport Los Amigos.
Aquí llegó muy bien también con este remate el equipo de Bayern Múnich, que tiene como delegado a Javier Colmán Bogado. Ahí va a ser salida, dice el árbitro. Corresponde para el equipo de Bayern Múnich. Para cumplir, el zaguero central Marcelino Bogado. Va a jugar Bogado. Baja muy bien el 19 con el pecho. El jugador del conjunto de los amigos es Claudio Báez. Balón que ya sale afuera. Ya lo va cumpliendo Diego Hellman. Va teniendo. Ahora participa también Rojas Martínez por ahí cerca. Balón para el 9. Báez. Levanta el centro. Pelota arriba. Saca la defensa. Complementa Colmán. Queda ese esférico para Flecha. Flecha juega para Jiménez. En la marca ya parece firme Heriberto Denis. Ahora queda para el 6. Miguel Rojas. Remate al arco de Rojas. Sale afuera. Bueno, llegó aquí también el equipo de los amigos. Sí, señor, ahí está el remate de fuera. Bueno, pasó un poco lejos del arco también, eso hay que decir. Ese está moviendo este compromiso ahorita, que juega rápidamente ahora de vuelta junto de Bayern Múnich. Sale Heriberto Denis. Colmán no pudo, era Bogado. El que pudo ahora es el 5, Elvio Benítez. Balón de Elvio, pase corto para que pueda tener Heriberto Denis. Báez, atención con este remate, el poste. El poste y afuera también creo que el arquero dio bien. Logró manotear, entonces va a ser córner, sí, Ariel. Señor, y logró tocar nomás. Y bueno, mandó al córner y se va con todo ahora de vuelta el conjunto de Sport Los Amigos, que tiene jugadores altos. Ahí está el 5, el capitán, que ya se va ahí a esperar. Y vamos a ver qué tal lo aprovecha por la vía aérea el conjunto de Sport Los Amigos. Diego Hellman va a cumplir. Viene el centro de Hellman arriba. Ese esférico termina sacando. Va a complementar Jiménez. El jugador Feliciano Quintana Jiménez. Saca como puede Acosta. Otra vez para Quintana. Ahora quería intervenir también Bogado. No pudo. Lateral que ya lo va cumpliendo el equipo de los amigos. Denis. Va saliendo Denis. Le presiona y zafa de la marca. Pase para Juan Báez. Va a abrirse la banda derecha. Atención, los amigos les pega al arco. Remate salió ancha. De vuelta es por los amigos. Se va asomando, amenazando el primero del partido. Sí, señor. Ahí está rápidamente entonces el conjunto de por los amigos de vuelta. Y después Bayern Múnich, que le está costando ahora. Le está costando ahora mismo. El partido está teniendo poco balón, Blas Antonio. Ya estamos teniendo 7 minutos. Se va cumpliendo ya los primeros 7 minutos de partido. Etapa inicial. 0 para Bayern Múnich. 0 para Sport Los Amigos. Acosta. Acosta para Bayern. Riveros. Riveros abre. Balón para Flecha. Destapado. Atención con esta jugada. Flecha no pudo ante la presencia del jugador de Los Amigos. Termina ganando o cediendo el servicio manual. Sí, va a ser para el conjunto de Bayern Múnich, dice el árbitro. Finalmente va a ser balón para el equipo de Bayern. Creo que Flecha el que sufrió la falta, sí. Se sanciona la infracción. Habrá tiro libre para el conjunto de Bayern Múnich. Javier Colmán frente a la pelota. Él va a cumplir. Javier mira el área. Varios hombres ya de Bayern. Colmán le pega. Rebota en la barrera. Va a ser córner. Bueno, será córner ahora. Ahora sí, Bayern Múnich se está animando a más para conseguir abrir el marcador. Algo que le estaba gustando en el inicio del partido. Ahora se viene este tiro de esquina. Riveros ahora deja para que pueda cumplir. Olivera viene el centro. Atención, queda para Acosta. Sigue Acosta presionando. Recupera Báez. Sale para Sport Los Amigos. Se frena Báez. Tiene la pelota el 9. Pase para Denis. A ver, le presionan, pero zafa de la marca. Muy bien, Denis. Buena salida por parte del jugador Denis. Atención, ahora profundiza el pase para que pueda correr Claudio Báez. Muy fuerte el pase. No llegó Claudio. Va a ser salida para Bayern Múnich. Partido interesante en estos primeros 9 minutos de esta primera etapa. Sí, está siendo parejo. Bueno, se animó más al inicio conjunto por los amigos, pero ahora sí también
está teniendo un poco más el balón el conjunto del Bayern. Ya sale jugando con un pelotazo largo. Denis le devuelve con golpe de cabeza. Va a quedar para Benítez. Baja el 5. Este es Elvio. Benítez profundiza el pase. Ya está la marca por parte del defensor y sale con Flecha. Flecha profundiza el pase también para que pueda correr Olivera. Va Olivera, se frena, retrocede con ese esférico. Olivera continúa. De la marca de Báez. Ahora Riveros. Juega con Javier Colman. Va Colman. Ya sale jugando el equipo de Bayern Múnich. Ahora para Quintana. Queda para Colman. Javier saca hacia adelante el número 15. A ver, ese esférico queda para los amigos. Está el primero. Atención. Bien, Colman. Bien para sacar. Sigue el peligro. Atención. Benítez remató. Va a ser saque de meta. Espectacular intervención de Colman. Con lo justo. Porque ya tenía el remate delante del conjunto. Después los amigos. Y bueno, apagó un poco el fuego. Y después el remate que fue lejos. Y ahora se salvó en esta realmente el conjunto de Bayern. Balonazo que ya sale, queda para Quintana. Lucha Quintana ante la presencia por parte de Miguel Rojas. Recupera Rojas. Miguel juega con Elvio Benítez. A ver qué hace Elvio. Elvio busca a su compañero, pero no prospera la acción. Gana el servicio descostado. Se va lentamente Nelson Báez para cumplir. Ya lo juega, ya lo cumple. Báez. Balón para el jugador Nelson, para Rojas. Viene el centro, busca Elvio Benítez. Sobra la pelota para Denis. Heriberto Denis. Tiene la pelota, va Heriberto. Sigue Denis, buena jugada. Capa de la marca, sigue Heriberto. Ahora sí se repone el defensor. Ya sale jugando con Riveros. No le permite. El 19. Claudio Báez. Recupera a los amigos. Va con esta carga con Báez. El 9 es el jugador Juan Báez. Juan para Elvio Benítez. Sigue Elvio. Viene en la marca Colman. Sale el 5. Marcelino Bogado. Tiene Marcelino. Bogado continúa con ese esférico. Domina y juega. Ahora sí. Gana el servicio descostado. Cede el 16. Nelson Báez va a ser lateral. En zona de ataque corresponde para el representativo de Bayern Múnich. Sí, señor, ahí está. Bueno, tenemos con el balón y ahora se va directo al área. Va, atención con esta. Bueno, sobra la pelota. No pudo en esta oportunidad llegar el delantero. El que sí pudo fue el defensor que termina sacando al lateral. Claudio Báez. Otra vez Claudio, saca Báez. Va a quedar para Elvio. Sobra esa pelota. Flecha el que intenta. Quintana ahora ante la presencia de Elvio Benítez. Va, atención con esta carga. Los amigos, avanza. Puntea el defensor. Queda otra vez el esférico para Hellmans. Va teniendo ese esférico. Quintana pone el pecho. Saca con la pierna derecha arriba ese esférico. Queda por ahí cerca otra vez para Hellman. Va con todo el equipo albinegro. Viene el centro por abajo. Sale afuera. Llegó los amigos de vuelta. Y llegó nomás, bueno, avisando, no peligrando mucho el arco, pero está intentando. El partido está parejo, parejo en estos... ¿Cuántos minutos ya, Blasento? 13 ya, está por terminar ya la primera etapa, Blasento. Sí, lentamente ya estamos llegando a la recta final de esta primera parte, de este 0-0 de partido, 0 para Bayern, 0 para los amigos. Va el equipo de los amigos, no pudo rematar de buena manera Juan Báez. Llegó a conectar ese esférico, pero de mala manera Ariel. Sí, de mala manera. Tampoco hubo un compañero ahí que pueda cerrar. Ahí está. Bueno, en la jugada, ¿verdad? Y así estamos viendo este compromiso, que hasta ahora no estamos viendo los goles, Blasón. Rodrigo Mascareño ya sale en forma corta. Balón para que pueda sacar el jugador de Bayern. Queda para Quintana. Quintana gira. Atención con esta. Báez en la marca. Claudio le gana. Pone el físico allí. Claudio Báez cede el córner. Quintana luchó y gana este servicio de esquina. Bueno, luchó y ganó. Peleó ahí Chiquilín. Y bueno,
él mismo se va a encargar de este tiro libre. Sí, Quintana viene al centro, saca con golpe de cabeza. Termina el esférico ahí para el número 6 que sale jugando. Es Miguel Rojas. Helmans que quiere la marca por parte del jugador Virgilio Olivera. Sale Olivera. Aquí queda para el jugador Flecha. Recupera Benítez. Y fue lo último de esta primera etapa, Ariel. Sí, señor, iba a hacer cambio directo directo. Así que de arco. Y bueno, el partido sigue 0-0. Lo estamos viendo los goles en esta primera etapa. Así que de a poco también vamos a ver cómo vemos esta segunda etapa y después lo que se viene, los partidos de semifinal, los dos partidos, tiene buena pinta la verdad. Entonces, promesa de buen partido realmente lo que se viene. Y bueno, ya inicia de vuelta la segunda etapa del conjunto de Bayern Múnich versus Sport Los Amigos. Bueno, se va el balón, le van a responder rápidamente al conjunto aurinegro. Está rápidamente que juega allí el balón y ya tiene otra vez el conjunto de Sport Los Amigos. Sí, gracias Ariel. Va Rojas, intenta cruzar el centro. Quería Claudio Báez también. Gana el servicio de esquina, va a ser córner para el conjunto albinegro. El propio número 6. Miguel Rojas acomoda la pelota. Rojas para cumplir. Centro por arriba. Está el primero. No pudo conectar de buena manera. De hecho, creo que conectó. Peina ese balón el 9. El jugador Juan Báez. Sale otra vez al córner. El defensor termina entonces peinando esa pelota. Viene el centro. Atención. Saca Quintana. Prácticamente desde la raya. Se salva en esta el conjunto de Bayern Múnich, Ariel. Sí, señor. Qué buen remate también, desde lejos. Hubo una buena respuesta ahí de la defensa. Y ahora igual está empujando de a poco el conjunto de Sport Los Amigos. Para cumplir, Claudio Báez. Centro por arriba. Peina el delantero. Queda para Quintana. Recupera para Bayern. Sale jugando. Balón para Flecha. Pica Flecha. Peligro de gol. Bueno, cede mal la pelota. El pase muy fuerte. No hubo... en este caso, precisión en ese pase, Ariel. Y realmente sí, faltó precisión, se apuró un poco. Vio su compañero, pero fue muy malo el pase. Marcelino Colmán sale. Balón que queda para Claudio Báez. Juega Claudio, engancha. Ahora suelta la pelota. El que quita era Bogado, sí señor. El número 5, Marcelino Bogado a un costado de ese balón. Será lateral para Los Amigos. Sí, así inició esta segunda etapa. Está siendo más dinámico ahora y ambos equipos están buscando su gol. Sale jugando Nelson Báez. Nelson para Denis. Heriberto juega otra vez para Nelson. Báez para el 9. Pisa el esférico. Jugador Báez. Atención con este remate colocado. El arquero desvía el córner. Buen remate de Rojas. Sí, señor. Y la buena respuesta del arquero también, quien mandó al córner. Habrá servicio de esquina para el Sport Los Amigos. Diego Hellman va a levantar el centro por abajo. Finalmente fue rastrero el centro en las manos del arquero mascareño. Sí, señor, que estuvo atento porque tuvo ahí un desvío de su propio compañero. Pero bueno, así estamos viendo este compromiso. Como decíamos, está siendo más dinámico en esta segunda etapa. Los primeros 3 minutos de este segundo tiempo. El marcador indica que está 0-0. Sale Claudio Báez. Tiene la pelota para Sport Los Amigos. Este es Elvio Benítez. La marca de Quintana. Aquí queda para Nelson Báez. Se perfila, le pegó. Remate otra vez, esta vez cerquita del travesaño. Los Amigos estuvo muy cerca de abrir la cuenta. Y realmente sí, pasó cerquita ahí. Ahí acariciando el palo. Y bueno, un buen intento realmente ahora del conjunto por Los Amigos. Va a salir desde el fondo Rodrigo Mascareño. Ya sale con un pelotazo largo. Va a quedar esférico para Marcelino Bogado. Va Bogado. Viene la marca Claudio Báez. Cede el lateral. Va a ser pelota para el conjunto de Bayern Múnich, que también va respondiendo.
Tras ese remate de los amigos, viene el centro. Arriba esa pelota termina sacando bien el jugador Nelson Báez con golpe de cabeza. Va a corresponder servicio manual hacia la banda izquierda. Corresponde para Bayern Múnich. Sí, señor. Y va directo al arco ese balón. La carga de vuelta, Abogado el que peina. Bien, Claudio Báez en la marca. Va a quedar para Quintana. El despeje de Quintana a un costado. Balón será para el equipo de los amigos. Sí, señor. Y que contraataca ahora rápidamente. Hellmans, destapado, está Juan Báez, viene el centro para Nelson. Atención, está el primero. Bloquea la defensa. Creo que esta vez, si es que la defensa no actuaba, estaba el primero, Ariel. Y grande, qué buen bloqueo de uno de los defensores, porque el remate iba directo al arco. Va a levantar el centro. Arriba, atención con esta. El arquero que sale. Otra vez el remate de Báez. Se salvó. Y bueno, está desperdiciando ya los goles también. Ambos equipos, Ariel. Ya va mereciendo también. Y bueno, el desperdicio, falta ahí la puntería certera para que podamos gritar el gol. 5 minutos de juego, 5 minutos de esta segunda etapa. Saca la defensa el arquero. Va a quedar para Báez. Era el jugador Benítez ahora el que participa. Ahora Diego Hellman. Otra vez Elvio Benítez. Báez. Va a quedar ese esférico para Claudio. Levanta el pelotazo. Flecha en la marca. Va a quedar para Quintana. No pudo dominar. Quintana Jiménez. Va a corresponder lateral para el equipo de los amigos. De vuelta para cumplir está Báez. Casaca 19 para Claudio. Va a poner en juego Báez. Peina, atención. Sobra la pelota allí. La defensa saca un costado. Nadie atropelló, por eso el despeje fue de Javier Colmán. De vuelta lateral para el equipo Los Amigos. Y en el centro, atención con esta, cabezazo. Otra vez el arquero Rodrigo Mascareño saca el córner. Sí, señor. Y qué buena defensa, porque el cabezazo iba directo al arco. El arquero ahí con la mano izquierda sacó el balón de ahí. Y bueno, se viene tiro de esquina. Hellman, Diego que carga, Benítez baja, está el primero. No pudo ser, increíble, ¿eh? Bueno, no pudo ser para Nelson Báez. Qué buena jugada, Ariel. Termina desperdiciando Nelson Báez. Espectacular la jugada. Creo que Benítez bajó bastante bien de cabeza. Y como le bajó también, le sirvió para que pueda hacer el remate. Y no lo hizo bien porque primero bajó de pecho y después trató de acomodarse. Y bueno, el remate fue muy malo. Y por eso mismo no estamos gritando un gol todavía. Rodrigo Mascareño saca, esta vez el que saca también es Heriberto Denis. Juan Báez abre con Hellman. Diego baja, Nelson se muestra, pelota para el jugador Juan Báez. Este muy hábil, juega con Claudio. Báez destapado, retrocede el pase. A ver para quién, para Nelson Báez. Ahora participa el número 6, no pudo. No hubo buena conexión ahí, Rojas entre Báez. Queda para Juan, sigue luchando Báez. Se frena Juan. Logró con un puntín sacar a un costado ese balón. El defensor Flecha. Habrá lateral para Los Amigos, que se mantiene ahí en zona de ataque. Creo que este es el mejor momento otra vez de por Los Amigos. Viene el centro. Nelson que intenta con golpe de taco. Sobra la pelota para Claudio, pierna zurda. Aquí queda para el 6. Es Rojas. Todavía no salió, dice el árbitro. Viene el centro, pelota arriba. Quintana despeja, complementa Olivera. Otra vez Claudio el que intenta. Bueno, está desperdiciando Los Amigos. Sí, este es su mejor momento, Ariel. Y ya va mereciendo su gol, pero bueno. Está llegando al arco rival, pero hasta ahí está faltando claridad a la hora de definir. Torneo Mini Champions, Parque de los Príncipes, calle 6000, Defensores. Esta es la tercera edición de Torneo Mini Champions. Bien, con esta carga avanza Los Amigos. Juan Báez, a ver en la carga. Quintana despeja, cede el córner. Va a ser tiro libre de esquina para Los Amigos. Sí, señor, un mal despeje ahí de Quintana. Y bueno, otro tiro de esquina
como decíamos, por los amigos ya van teniendo varias. Vamos a ver si viene un gol en esta. Va a levantar Diego, viene el centro, pelota arriba. Claudio Báez, algo forzado. Llegó a cabecear, por eso no pudo dar potencia tampoco, mucha dirección al cabezazo. Sí, un poco pasado también realmente el centro. Y bueno, alcanzó con lo que podía. Realmente muy forzado el cabezazo. Y ahora será salida para el arquero del conjunto de Bayern. Después de este partido se viene la primera de los dos semifinal que vamos a tener. Ya va a ser por la Copa Champions. Ahora se juega por Copa de Plata, mis amigos. Saca como puede la defensa. Queda para Flecha. Baja para el rival. Ojo porque se viene Juan le pegó. Otra vez desperdicia. Bueno, es por los amigos. Ya está peleándose con los goles. Sí, señor. Asimismo, no está pudiendo hacer. Falta la definición, porque nada más que eso está llegando ahí, pero hasta ahí, ¿verdad? No lo está pudiendo invocar al arco. Balón arriba, señores. Bogado baja, queda para Juan Báez. Juan para Nelson Báez. Va teniendo Nelson. Balón para Elvio Benítez. Juega Elvio para Rojas. A ver si se acomoda. A ver si se anima también al sacar el remate. Sigue Juan, le pega al arco. El arquero otra vez Mascareño. Bueno, se va agigantando, candidato a ser figura en este partido, Ariel. Sí, qué buena respuesta, qué buen remate. El arquero le dijo que no. Tiene Rojas de vuelta, a ver si se anima en esta. Ahora deja para Claudio. Va el centro por arriba, segundos palos. Nadie aparece para cerrar. El que va a cerrar ahora es Quintana, ya lo hizo. Saca largo, queda para Olivera. Maniobra el 13, maniobra Olivera, se le fue. Bueno, era un intento de contraataque porque ahora mismo bajó mucho Bayern Múnich para defenderse y le está costando mucho llegar al ataque. Ya estamos llegando al minuto 11, segundo tiempo de partido, 0-0. El marcador avanza, Hellman hasta Diego, centro, está increíble. Elvio Benítez no pudo embocar, no pudo llegar a ese esférico, estaba el primero, Ariel. Y bueno, tenía todo. Llegó un poco tarde, tocó el balón, pero hasta ahí después cometió la falta, sí. Fue contra el arquero, ahí la pierna izquierda. Bueno, está sentido ahora el partido cortado en este preciso momento, Blas Antonio. Paralizado el juego por la acción contra el guardameta que ya se va reponiendo. Ya está de pie, de vuelta. Rodrigo Mascareño. Va a sacar Rodrigo. El guardameta sale jugando con un pelotazo largo. Bogado peina. Claudio Báez le devuelve. También Bogado lo hizo de esa manera. Atención con esta, la carga. No pudo Bayern. A ver, va a quedar ese frico para el jugador Quintana. Claudio saca otra vez. Sale con espacio de vuelta. Los amigos Hellman, Diego que cruza. Benítez otra vez. No pudo embocar. Le quedó para su zurda. Y bueno, creo que es el menos hábil lo de Elvio Benítez. Y bueno, quiso parar ahí o no sé qué quiso hacer para acomodarse, pero bueno, era un remate más al arco. No sé si debió tomar mejor decisión. Pero bueno, Benítez es la segunda vez que está desperdiciando y ya va pasando los minutos también. Y hasta ahora no estamos viendo los goles de Blas Antonio. Sí, señor. Tenemos ya 13 minutos. Entramos lentamente a la recta final. Y hoy es por los amigos. Está creando varias situaciones. Y está desperdiciando los goles. También Bayern tuvo, es cierto, pero en algunas posibilidades. La más clara hasta aquí la ha tenido el equipo de Sport Los Amigos, pero no está pudiendo embocar. Queda todavía algunos minutos a este compromiso. Va insistiendo de vuelta Sport Los Amigos para ganar el partido. Este es Helio dentro del área. Ahí ya le enciman, ya le roba la pelota. Va a salir jugando. Le presiona, le roba la pelota el jugador de Los Amigos. Juega con Báez. Claudio levanta el centro para Benítez, sale el arquero, sí señor. Rodrigo Mascareño
de un excelente trabajo hoy. Y realmente sí, y sale así con un gran pelotazo. Bayer al menos busca tener algún otra oportunidad porque poco lo tuvo en esta segunda etapa. Golpe de cabeza defensivo. Va a quedar para Hellman. Diego juega. Traslada la pelota. Ahora suelta para Elvio Benítez. Sigue Elvio. Está el primero. En esta sí. Baez. Gol. Gol del Sport Los Amigos. Y cuando se estaba despidiendo el partido, Ariel, se abre el marcador. Lo hizo Juan Baez. Sport Los Amigos 1, Bayern Múnich 0. Sí, señor. Bueno, antes que termine, porque ya lo estaba mereciendo hace rato. Prácticamente a los 14 minutos se viene un gol y se viene más. Lo que acabó de errar uno de los extremos delanteros del conjunto de Sport Los Amigos, lo decíamos, ya lo estaba mereciendo mucho. Consiguió antes de que se termine el partido y terminó nomás Blas Andoni. Sí, señor, terminó el partido, señoras y señores. Marcador final, Sport Los Amigos 1, Bayern Múnich 0. Y se viene, después de este partido, ya se viene la primera semifinal, Ariel. Así es que no se quede, no se vaya, digo bien, quédense ahí. En este caso en la pantalla de Pulses por Más. Sí, señor, así mismo. Bueno, ya estaremos preparando para este gran partido, 2 partidos, semifinal, ida. Así que bueno, ya en instantes retornamos.
Bien, señores, ya retornamos ahora sí. El árbitro que ya da la orden, mueve la pelota al conjunto de los pibes. En marcha la primera semifinal de este torneo Mini Champions. Aquí frente a frente los pibes. Sport Unido sale jugando el conjunto del representativo de los pibes. Ojeda, atención. Le pega Juan Ojeda desde lejos. No pudo calzar bien a ese frigo. Va a ser salida, corresponde para Sport Los Amigos. Los pibes entra con Miguel Paredes en el arco. 15 Sebastián Acosta. 23 Mario Velázquez. 18 para Carlos Aranda. 24 utiliza Juan Ojeda. Néstor Ortiz la 19. La 99 para Jorge Jiménez. Dorsal 6 para Rodrigo Ortiz. 16 Iván Benítez, 28 Raúl Paredes y Aldo Adorno. Completa el onceno de los pibes. Atención con este avance. Hubo mano, sí, mano del atacante. Dice el árbitro. Va a corresponder tiro libre en su terreno para Sport Unido. El elenco del Sport Unido, que tiene la camiseta muy parecida a la del trinidense. Juega con Derlis Osmar Ramírez, casaca 26 para el guardameta, 7 Cristian Ramírez, 4 utiliza Luis Báez, 11 para Augusto Bueno, la 6 para Gerardo Roa, 19 Juan Marcos Riquelme, la 17 para Osvaldo Godoy, 5 para Osvaldo Ibarra, 3 Fernando Sánchez y a ver la número 20 para Eliezer Morales. 9 Ricardo Báez, 31 Francisco Medina y la 10 Antonio López. Esta es la planilla completa del conjunto de Sport Unido. Hace rato también ya hemos compartido la planilla oficial y la completa también lo de los pibes, que hoy se presenta con estos jugadores que hemos ya mencionado. Centro arriba, Ortiz peina, que queda para Báez, Ricardo Báez. Avanza el equipo del conjunto de Sport Unido. Ya está la marca. Saca Ortiz. Va a quedar para Godoy. Este es Luis Báez. Luis Báez que le pega. Remate sale afuera. Va a ser salida para el conjunto de los pibes. Los primeros minutos de este compromiso, que está 0-0. Ya sale jugando el representativo de los pibes. Hacia el costado izquierdo. Sale Ortiz. Balón para el jugador Jorge Jiménez. Retrocede para Ortiz. Tiene el 6. Ortiz, Rodrigo. Ahora Jiménez. Bueno, intercepta. Queda para Medina. Bueno de vuelta. Ahora Luis Báez. Avanza. Atención con esta carga. Sport Unido amenaza el primero del partido. Quería Riquelme. Viene la marca Acosta. Saca el córner. Va a corresponder servicio de esquina para el conjunto de Sport Unido. Se va animando el conjunto del Sport Unido. Luis Báez para cumplir. Pierna zurda de Luis. Bueno, el remate en cualquier parte prácticamente. Sacó el remate fuerte. No sé si buscó el arco. Lo cierto que no pasó absolutamente nada en este tiro libre de esquina. Ya sale el guardameta Miguel Paredes. Forma corta con Jiménez sale. Sale jugando Juan Ojeda. Ahora intercepta muy bien la pelota el jugador de los pibes. Ortiz. Rodrigo juega. Quería conectarse con Néstor Ortiz. Va a quedar ahí para esta salida. El árbitro para las acciones. A ver qué pasó. Bueno. Ahora sí va a continuar. Hay dos pelotas. Ya salió. Finalmente eso creo que es lo que termina sancionando. Sí. Paró el juego porque había dos pelotas, dos balones dentro del campo de juego. Ya sale jugando el equipo de los pibes. Ojeda. Ortiz aparece. Viene la marca. El jugador del conjunto de Sport Unido. Avanza los pibes. Ramírez en la marca. Bien para sacar el jugador Cristian Ramírez. Ortiz. Balón para el 18, el jugador Carlos Aranda. Otra vez para Ortiz. Aranda se muestra. Bueno, se le fue la pelota. Va a ser lateral para el representativo de Sport Unido. Va Augusto Bueno. Atención el centro de Augusto. No pudo
porque se anticipa muy bien el guardameta, estaba atento, muy seguro también. El guardameta Miguel Paredes. Ya sale jugando el conjunto del representativo de Sport Unido. Balón que sale a un costado. Va a ser lateral, dice el árbitro. Será para el representativo de Sport Unido. Ya lo juega Báez. Atención para Luis. Le pega Luis Báez. El remate salió afuera. Va a corresponder salida para el equipo de los Pibes. Su guardameta Paredes va a salir jugando. Toda la gente que está prendida a la transmisión, saludo especiales a Raúl y a Dani. Desde Chaco, Paraguayo, compartiendo con nosotros. Saludos a estos amigos que está compartiendo las transmisiones de Pulse por Más. Va teniendo la pelota los Pibes. Ábrese la banda izquierda. Apertura para este jugador que va picando Aranda. Termina ganando el servicio de esquina. Va a ser córner. Corresponde para los Pibes, que busca el tanto de la apertura. Se va lentamente para este, reposiciona el jugador Ortiz. Es el jugador Ortiz que va a cumplir. Ortiz levanta el centro, pelota arriba, sobra para Jiménez. Bueno, Jorge Jiménez no pudo cabecear de buena manera. Va a ser salida, corresponde para el equipo del representativo de Sport Unido. Ricardo Báez. A ver qué hace Ricardo. Rebotó en el jugador de los Pibes. Queda otra vez para Ricardo. Atención, Báez quiere. Saca como puede. Logró girar Ricardo peligrosamente. Estaba atento el defensor también, en que termina sufriendo la falta. Y es una muy buena llegada del equipo por parte del conjunto de Sport Unido. Por lo menos intentó algo de peligro. Entregó mal en esta salida los Pibes. Ojo, porque Sport Unido avanza con muchos hombres. Bueno, ya sale la pelota afuera. Augusto Barrio juega para el jugador Báez. Levanta esa pelota. El defensor va a ser córner. Servicio de esquina. Espera, le dice ahí Augusto. Bueno, deja para Riquelme. Casaca 19. Para Juan Marcos Riquelme. Él va a cumplir. Riquelme va a levantar bien el centro. ¡Qué buena posibilidad! Cristian Ramírez termina ganando en las alturas. Falló en ese cabezazo. No pudo dar esa dirección necesaria. Era el primero del partido. Aquí se salvó los Pibes. De pelota quieta. La táctica fija utilizó el Sport Unido para generar la más clara del compromiso. Ya sale jugando los Pibes. Va saliendo con Acosta. Balón para Carlos Aranda. Rebota en el jugador Ortiz. Rebote queda para Jiménez. Esta que levanta el centro buscando a Ojeda. Saca la defensa. Sobra ese esférico. Termina sufriendo la falta Ortiz. Casaca número 6, Rodrigo Ortiz. El que sufrió la falta. La falta fue de Augusto Bueno. Va a corresponder tiro libre. Será pelota para los Pibes. Vamos a ver cómo lo trabaja la pelota quieta también. Los Pibes. A este tiro libre. Recordamos que el tiro de la pelota quieta utilizó para generar una posibilidad manifiesta de gol el equipo de Sport Unido. Esta vez los Pibes, que intenta una jugada preparada. Remate de Acosta. Sin dirección por parte de Sebastián Acosta. Por eso será salida. Saque de meta. Corresponde para el conjunto de Sport Unido. Va a salir el guardameta, que deja para Ramírez. Saca largo. Golpe de cabeza de Aranda. Queda para Bueno. Augusto tiene el esférico. Va teniendo Augusto. Engancha. Escapa de la marca. Atención con este remate. Bloquea la defensa. Otra vez para Bueno. Levanta el pelotazo. A ver. Está el primero. Báez. Gol. Gol
Sport Unido. Buena jugada, termina definiendo Luis Báez. Pone el primero del partido, señoras y señores. Ya cerca de minuto 10, abre la cuenta. Lo hizo Luis Báez. Sport Unido 1, Los Pibes 0. El Hernández se aprovechó porque estaba solo, lo dejaron solo y con el gran zurdazo, sin oportunidad para el arquero que ni se tiró, fue ahí en la esquinita y con esto abre el marcador del conjunto de Sport Unido. Va teniendo a gusto, bueno, tiene el esférico, pisa la misma, después pierde ante la presencia de Aranda. Aranda juega con Ojeda, bueno, no pudo Ojeda, sale afuera de ese esférico, va a ser pelota. Va a corresponder para el representativo de Sport Unido, que gana el partido 1-0. Sí, señor, y estaba haciendo un partido bastante parejo. Y bueno, al menos ya tiene ahora la ventaja el conjunto de Sport Unido. Bien Riquelme, balón que queda para él, va insistiendo ya, recupera Los Pibes. Sale jugando con Ortiz, pierde ante Luis Báez. Va Luis, Báez juega para Riquelme. Va Marcos, Riquelme para Báez, no pudo Luis, el autor del gol. En esta oportunidad no llegó a ese esférico, quería también Ricardo. Otra vez se asoma, otra vez se aproxima. Dice presente en zona de ataque el equipo de Sport Unido. Sí, señor, ahí mientras vemos que el árbitro va a reanudar la salida del arquero. Se apuró un poco el conjunto, el arquero. Buenas las indicaciones del referee. Sí, para que ponga bien ahí el balón del arquero. Y bueno, ahora se va con todo de vuelta el conjunto de Los Pibes. Este es Aranda. Aranda para Los Pibes. Abre para Costa. Sebastián domina. Levanta la cabeza. Ahora levanta el centro. A ver para quién. Para Juan Ojeda. Tacuara baja. Ojeda intenta. Godoy firme en la marca. Sólido el defensor. Termina sacando a un costado. El propio Juan se va a encargar de este reposición manual. Ojeda va a poner en juego. Ahí se muestra Jiménez. Pelota para él. Busca a Jiménez. Este deja para su compañero que estaba mejor perfilado. Era Ortiz. Reclaman falta la gente de Los Pibes. El árbitro dice no pasó nada. Y ojo porque sale de contra. Sport Unido, falta en perjuicio de Báez. Habrá tiro libre para el conjunto de Sport Unido. Sí, señorita. Cobran a Báez. También reclamo de la jugada de hacer harto que no cobró para el conjunto de Los Pibes, así que reclamo de por medio, pero lo cierto es que se viene este tiro libre para el conjunto de Sport Unido. Augusto Bueno ya juega. Bueno, el árbitro todavía, bueno, sí, ya autorizó. Bien, bueno, viene el centro para Báez. Increíble, no pudo calzar bien. Es cierto, el ángulo también ya un poco cerrado Ariel, pero una buena posibilidad. Sí, señor. Un poco de confusión, porque el árbitro habilitó, el otro pensó que iba para reanudar de nuevo, después tomó Augusto Bueno y se quedó servida para Báez, que raras veces perdona ocasiones como esta, pero en esta sí perdonó. Y era el segundo para el Sport Unido, Blas Hernández. Y sale ahora a proponer, a buscar el empate Los Pibes. Jiménez, Aranda cerca. Levanta el pelotazo largo arriba, golpe de cabeza de Bueno. Va a quedar para Ortiz, este deja para Costa. Sebastián saca de primera. Queda para Ricardo Báez, intenta Ricardo. Recupera Jiménez. Va a Los Pibes, atención con esta carga. Elude a su marcador, viene Aranda, gol. Gol de Los Pibes. Lo hizo el 18, Carlos Aranda, una jugada prácticamente que nació desde su propio terreno. Ariel termina conduciendo el propio 18 y termina definiendo para poner el empate. Ahora el partido está 1-1. Miraron de qué golazo, qué bien lo hicieron. Qué buen tiro, porque era un poco ahí donde estaba el arquero el primer palo, pero igual era un remate potente que el arquero ni lo vio, y con esto empata el conjunto de Los Pibes. El partido estaba siendo bastante parejo y ahora ya de vuelta también parejo en el marcador Blasado. Tiene la salida Sport Unido, 1-1 está el partido, interesante. Compromiso, la primera semifinal
Torneo Mini Champions, su tercera edición, Parque Los Príncipes. Señoras y señores, va a corresponder tiro libre. Va a ser pelota para el conjunto de los pibes. Para levantar está Aranda. Está Jiménez también. Jiménez ya se aleja. Queda para Aranda. Le pega. ¡Gol! ¡Gol de los pibes, señoras y señores! De vuelta lo hizo Carlos Aranda, esta vez utilizando la táctica fija de tiro libre. Encuentra el segundo cuando el primer tiempo dice adiós a este compromiso, Ariel. Sí, señor, y qué golazo. Bueno, de hecho que fue desviado también el arquero. Le complicó eso al arquero, pero igual el remate fue potente. Busca piernas ahí y consiguió el objetivo antes que culmine la primera etapa. O sea, al culminar dio la vuelta nomás al conjunto de los pibes. Sí, señor, 2-1. Arriba los pibes. Comenzó perdiendo, ahora dio vuelta, señoras y señores. Está 2-1 a favor del conjunto de la banda roja. Va a arrancar la etapa de cierre. Va a mover Sport Unido. Para jugar está Ricardo Báez. Para mover el 9. Ya autoriza el árbitro. Se mueve la pelota en marcha al segundo tiempo. Ricardo Báez retrocede. Ortiz en la marca otra vez. Pone el físico. Ahí Báez. Va a ser lateral, dice el árbitro. Será para el equipo de la banda roja. Finalmente va a ser para el equipo azul y oro. Levanta el pelotazo largo. Aquí queda para Báez. Luis juega. Bien, Acosta en la marca. Sebastián Acosta termina anticipando y saca un costado. Va a ser lateral para el equipo de Sport Unido. Riquelme baja. Centro queda para Medina. Atención con esta. Este es Ramírez. Ramírez levanta. Mano. Sí, hubo mano allí. El árbitro ya sanciona. Habrá tiro libre para el equipo de Sport Unido. Sí, señor. Hubo mano. El partido está siendo muy bueno. Muy dinámico realmente. Porque se va con todo en esta segunda etapa el conjunto de Sport Unido. Para buscar empatar de vuelta el partido. Es tentador, Ariel. Sí, señor. Para probar al largo. Y realmente sí, pero está, bueno, la bandera está ahí. No sé si bien colocado. Mirá que hay un pequeño espacio. Bien el remate de Augusto que pega en la humanidad de la barrera. Justamente rebota y sale afuera. Balón de Augusto. Juega ya con Medina. Ahí está el remate de Luis Báez. Saca como puede la defensa. Va a ser lateral. Se mantiene en zona de ataque el equipo de Sport Unido, que intenta de llegar a tanto el empate en este segundo tiempo. Está perdiendo 2-1 el conjunto de Sport Unido. Viene el centro, pelota arriba. Tenta Báez. Queda para Augusto. Bueno, tiene el esférico. Retrocede el pase para Luis Báez. Luis suelta la pelota. Medina deja también. Era Riquelme. Godoy sobra la pelota a Osvaldo. Juan Ojeda pone el físico. Ojeda logró puntear. Queda para Ortiz. Va Ortiz. Otra vez Ortiz. Falta de Godoy. El árbitro ya se sanciona. Una advertencia también para el jugador de Sport Unido. Va a ser tiro libre para el conjunto de los pibes. Bien cobrado. Está siendo muy friccional el partido. También ambos equipos son buenos. Muy físico también todo. Y bueno, está en búsqueda de su gol. El tercero ahora el conjunto de los pibes. Aranda, el que marcó el gol, el segundo de tiro libre. Se encarga, esta vez remata en la barrera. El rebote queda para el 19 que va avanzando. Es el jugador Juan Marcos Riquelme. Atención para Medina. Bien, Aranda la marca para sacar de vuelta. Ahora recupera Sport Unido. Muy fuerte el pase por parte de Bueno. Buscaba directamente a Medina. Va a ser salida, señores. Corresponde para los pibes. Sí, señor. Van a salir. Va a ser el arquero, mejor dicho. Y bueno, está bastante parejo realmente el partido. Bueno, el resultado, en los goles sí están en el conjunto de los pibes por 2-1. El arquero Miguel Paredes.
Acomoda ese esférico. Ahí le piden arriba. Saca largo, busca a Ojeda. Queda aquí el jugador para Godoy. El 19 que baja. Es el jugador Néstor Ortiz. Sale ahora Godoy. Ya está Eliezer también en la cancha. Eliezer Morales en el conjunto de Sport Unido. Morales va a cumplir. Eliezer va a poner en juego. El balón que busca ahí a Ricardo Báez. Hay una marca por parte de los pibes también que está trabajando bien la zona defensiva. Ahora lateral de vuelta, se mantiene en zona de ataque. Sport Unido. Balón para Riquelme. Va Sport Unido. Eliezer se muestra. Pelota para Eliezer, pero ya pierde. Vuelve a recuperar bueno. Augusto que colabora también. Pisa la pelota, ahora deja para Luis Báez. Profundiza el pase, está el empate, atención. El rebote queda para Ricardo que intenta acomodarse. Pone el físico y ya pierde. Sale Ojeda. Ahora Aranda busca a Ojeda. Pone el físico. Ojeda. Gol. Gol de los pibes. Esta vez lo hizo Tacuara Ojeda. Le dejaron patear, sí señor. Le dejaron también girar. Remató con la pierna derecha. 3-1 arriba el conjunto de los pibes. Lo hizo Juan Ojeda, Ariel. Y realmente sí, usó ahí todo su chapa goleadora. Bien físico. Porque le ganó al defensor. Giró y ya tenía el arco enfrente. Y sabemos que él no perdona. Y con esto amplía la ventaja. Ya 3-1. Después de una pérdida de balón en el medio campo, 2 veces le sucedió eso al conjunto de Sport Unido y los 2 veces terminaron en gol. 12 cosas que no tienen que permitir el conjunto de Sport Unido, que ahora vemos cómo puede reaccionar. No sé si va a realizar unos cambios más, pero también tiene opciones ahora y no le queda nada, tiene que irse con todo también el conjunto de Sport Unido. Bien, casaca 16, en este momento ingresa, sale el 19 es el jugador Juan, en este caso el 19 es Néstor Ortiz, y el que ingresa es el 16 en el conjunto de los pibes, Iván Benítez. Cambio que lo realiza también, ya ingresó también López, Antonio López en el conjunto de Sport Unido. Salió Ricardo Báez. Bien, ahí está algunos cambios también en el compromiso, los dos equipos que intenta obviamente buscar también solución en el banco. Sí, señor, así mismo. Recordamos en aquella jugada donde el arquero defendió bastante bien el gol de Sport Unido y de esa jugada viene el contraataque y vino el gol del conjunto de los pibes. Por eso decíamos, así es el partido, estamos viendo un buen partido. El que comete el error realmente lo paga caro. Bien por Antonio López para filtrar ese pase, pero firme la marca, sólido, mérito del defensor, por eso creo que no estuvo el descuento. Bueno, va teniendo a gusto bueno el centro que quita la defensa, otra vez queda para Costa, sale Sebastián, carga para Ojeda, Tacuara baja, busca el recientemente ingresado al jugador casaca 16, atención, el arquero que ya está seguro, Iván Benítez bajó, pero de mala manera no pudo sacar mejor rédito a esa jugada. Eliezer toca para Godoy. Godoy para López. Antonio intenta dominar. Se le fue largo. Ahora queda para Eliezer. Medina participa también. Este es Luis Báez. Ahora el rebote queda para Ojeda. Va Ojeda. Ojeda retrocede el pase ahí para Aranda. Aranda pone el físico. Aranda cubre. La presencia de Riquelme, falta, era el jugador Ramírez. Falta tiro libre que corresponde para los pibes. Sí, señor, cometió la falta porque ya se le escapaba el jugador Aranda, uno de los buenos jugadores que tiene el conjunto de los pibes. Cerca ya del minuto 8. Segundo tiempo, el marcador indica que los pibes tiene 3. Sport Unido 1. Avanza, centro, por abajo está el cuarto, el arquero, de un rebote sigue el peligro, trae el arquero, excelente, excelente, y Godoy termina evitando también el córner y sale de contra Sport Unido. Bueno, qué buena respuesta de Ramírez. Ojeda tuvo el cuarto. Sí, señor, chico, bastante bien,
Me extrañó que no fusiló Ojeda en esta. Quiso hacer su gol tranquilo, pero buena respuesta del arquero y ojo. Va Ojeda, el arquero que sale. Bien otra vez. Ramírez, Derlis Ramírez. Le ganó en segunda vez ya. Mano a mano, digo bien, a Juan Ojeda, Ariel. Sí, señor, porque está todo jugado ya el conjunto por unido que se va todo y deja al descubierto ya ahí su arco. Y bueno, está haciendo figura también el arquero porque recordemos que recién el partido de ida a Blas Antonio, entonces para que no tome mucho la ventaja también, está manteniendo vivo todavía el arquero al conjunto de Sport Unido. Va teniendo ese frico Benítez. Iván juega otra vez la devolución para Iván Benítez. El árbitro que aplica la ley de la ventaja. Va al equipo de los pibes. Ahora sí recupera Augusto Bueno. Augusto a ver qué hace. Bueno juega. Balón para Riquelme. Avanza otra vez para Augusto Bueno. El arquero Paredes sale. Va a ser saque de meta. Sí, señor. Ahí está algunos reclamos de por medio. El partido está siendo muy friccionado. Acosta saca. Sebastián Acosta con un pelotazo largo. Ahí está Augusto que pide disculpa también. Entró un poco fuerte en esta oportunidad. Sí, señor. Y se fue con todo, la verdad. Casi llevo hasta la pierna del jugador de los pibes. Sale Aranda. Balón para Ojeda. Juan domina. Avanza los pibes buscando en este caso el cuarto. Bueno, el remate tímido. Ya sale jugando el representativo de Sport Unido con Eliezer Morales. Pica Morales. Le gana muy bien Acosta. Sebastián. Termina cometiendo Eliezer la falta en perjuicio de Sebastián Acosta. Y se gana la amonestación. Sí, señor. Bueno, hay que decir que le está costando mucho al conjunto de Sport Unido el partido. Son más rápidos. Y juega mejor en el conjunto de los pibes. Tiene mal balón y algo que le está costando mucho eso al conjunto de Sport Unido. Pierde fácilmente sobre todo en el medio campo. Falta contención ahí y por eso le está costando mucho realmente al equipo azul. Falta. Cobra el árbitro en perjuicio de Augusto Bueno. Eliezer ya lo cobra y vuelve a perder. Va a quedar ese frico para Ojeda. Bien la marca Godoy. Gana Godoy. Queda para Ramírez. Bien Ramírez. Deja para Riquelme. El remate del 19. No pasó lejos Ariel. Llegó muy bien Sport Unido. Sí, lo busca hacer el descuento también. Porque falta todavía el partido de vuelta. Entonces quedan todavía minutos. Estaría bueno, aunque sea, quede al tiro para poder empatar después el compromiso. Este es Ortiz. Ortiz para los pibes. Gana muy bien Eliezer Morales. Saca para Ramírez. Este es Riquelme. Ahora participa Ramírez. El número 7 con ese esférico es Cristian Ramírez ante la marca por parte del jugador de los pibes. Va a corresponder pelota. Va a ser servicio manual para el conjunto de Sport Unido. Esta es la primera semifinal. Atención Luis. Se acomoda. Va. Le pegó. Atención. Golazo. Gol del Sport Unido. De vuelta también, sí señor. Segundo en su cosecha personal, segundo para su equipo. Luis Báez descuenta. Ahora el partido, los pibes 3, Sport Unido 2. Sí señor, lo decíamos, que bien le vendría un descuento al conjunto de Sport Unido, porque recordemos que falta todavía el partido de vuelta. Entonces ahora se queda el tiro del embate. Servicio de esquina. Corresponde para los pibes. Ahí se va lentamente Aranda. Aranda para cumplir el servicio de esquina. Va a jugar Aranda. Centro por arriba. El arquero Ramírez. Derlis ya sale. Balón que queda para López. Eliezer conduce. Busca a Augusto Bueno. Va a quedar para el arquero Paredes. Después termina cometiendo falta Augusto Bueno.
Va a ser tiro libre y se gana la tarjeta de amonestación el 11 de Sport Unido. Sí, señor. Bueno, ya lo estaba buscando también. Bueno, y ahora sí tomo la tarjeta amarilla también en el partido. Balón arriba. Ojeda quiere. Luis Báez en la marca sigue. Ojeda con ese balón. Aguanta Ojeda, pone el físico. Cubre. Termina cometiendo falta. No, se le fue. Se le terminó la cancha, va a ser salida. Pelota para Sport Unido. Ya sale jugando Godoy. Balón dominado. Conduce Riquelme. Deja para Eliezer. López. Augusto Bueno. Otra vez Antonio. López. Gira muy bien. Atención con esta. Viene el centro. Viene la carga. Va a quedar para Aranda. Aranda saca con un pelotazo largo. Godoy baja con el pectoral. Otra vez queda para Godoy. Osvaldo. Aquí Augusto Bueno sufre la falta. Va a corresponder tiro libre para el equipo de Sport Unido, que se va con mucha confianza hacia adelante, busca el empate. Sí, señor, ahí está. Falta. Se están yendo con todo realmente. Bueno, este tiro libre ahora el conjunto de Sport Unido. No sé si va a ser el último en el partido. Ya va a terminar el compromiso. Centro dentro del área. Esa pelota saca muy bien Aranda. Va a quedar para Ortiz. Ortiz ahora pierde López. Antonio. Deja para Ramírez. Ramírez. Ahora Báez. Viene el centro. Segundo poste. No pudo Augusto Bueno. Y fue lo último de este compromiso, Ariel. Sí, señor. Y así terminó este compromiso que fue muy dinámico, muy friccionado. 5 goles. Partidas oralmente. Y así culmina esta primera semifinal ida entre el conjunto de Sport Unido versus los Pibes, que ganó 3-2. Así que bueno, hacemos una pequeña pausa y nos vamos ya con el último partido de la fecha. El último semifinal.
Muy bien, retornamos y ya se dio inicio al segundo semifinal del día de hoy, semifinal ida. El conjunto de Sebastián La Rosa ahí con la casaca naranjada y versus Sport 8000. Está completamente blanco también, medio ahí con una raya roja y azul. Bueno, ya se dio inicio a este gran partido. O sea, promesa de buen partido que vamos a ver en esta semifinal, Blas Andrés. Sí, así mismo, Ariel. Ahí estamos para este segundo semifinal, cuarto partido de esta jornada deportiva aquí en el Parque de los Príncipes. Señoras y señores, avanza Sebastián La Rosa. El guardameta de 8000 estaba atento, David Ortiz. Salió con todo a quedarse con ese esférico. Y ya saca con un pelotazo largo. Va a quedar esa pelota para el 18, Álvaro Cristaldo. Álvaro deja ahí para el 10 el capitán. Ábrese a la banda izquierda. Picaba el jugador Alan Fabián García, el número 4. No alcanzó esa pelota. Va a ser salida para el representativo del Sport 8000. Sí, señor, así mismo. Ahí está. Bueno, los primeros movimientos en este partido. Recordemos que cada etapa se juega 15-15. Hace rato vimos 5 goles, 3-2. Ganó el conjunto de los pibes versus Pueblo Unido la primera semifinal y esta es la segunda. Va Fonseca, pierde ante la presencia ahí por parte del jugador del representativo de Sebastián La Rosa. Atención con esta carga, viene el centro, pelota que sobra. Va cargando Lorenzo López, el 20. Va Lorenzo, saca como puedo traer la defensa de Sport 8000. Va a corresponder lateral para el elenco de Sebastián La Rosa. Se va lentamente Lorenzo López para cumplir. Sí, señor. Mientras ya tenemos la planilla oficial del Sport 8000. Con la casaca 2 está David Ortiz. Después está el 7 Daniel Freitas. El 9 Aldo Fonseca. El 24 Alejandro Ortiz. El 99 Antonio Infram. El 15 Danilo Dávalos. El 18 Marcelino Denis y el 10 Diego Jiménez. Bien, muy amable Ariel. La planilla oficial también del conjunto del representativo Sebastián La Rosa. Escuchamos la voz de Ariel Acuña. Sí, señor. El 12 Nicolás Enciso. Después está el 4 Alan Fabián García. El 18 Álvaro Cristaldo. El 2 Jorge Cortaza. El 6 Neri Milciades Pavón. El 17 Juan David Fernández. El 22 Arnaldo Ayala. El 20 Lorenzo López. El 5 es otro López, Crescencio López, sí señor. Después está el 9 Luis Mora, el 8 Junior Cartamán y después está el 3 Florentino Arévalo Plaza Antonio. Bien, ahí está la planilla de uno y otro equipo en este compromiso, la segunda semifinal. La primera lo ganó los pibes 3-2 al Sport Unido en un partidazo. También esperamos que este también va a ser así y no estamos dudando de eso. Avanza Sebastián La Rosa, va teniendo ahí la falta que sí comete el arquero. Salió con todo. Y bueno, tuvo que cortar con falta también Ariel, una falta táctica por parte del arquero. Tuvo que cortar porque perdió el balón en el arquero, que al principio parecía que tenía. Y bueno, le cubrió bien también el jugador de Sebastián La Rosa y ganó este tiro libre. Bien, tiro libre que corresponde para Sebastián La Rosa. A ver quién se va para el remate, veremos. Es el 18, si no me equivoco. Corresponde tiro libre Álvaro Cristaldo. Para cumplir varios hombres, Sebastián La Rosa manda para tratar de cabecear. Viene el centro, busca a Mora. Atención, algunos rebote. Ahora Fonseca el que termina sacando el jugador. Fonseca. Viene el remate. Saca como puede. Aquí va a quedar para el número 6 también que trata de presionar. Es Neri Pavón. Centro por arriba, saca la defensa. Va intentando con todo el equipo Sebastián La Rosa. Ahora Jiménez. Sale jugando el equipo del representativo de 8000. Isfran. Pelotazo largo. Va a quedar para el número 10 el capitán. Va con todo Sebastián La Rosa.
Mora, el 9, va intentando Luis Fernando Mora. Va al 19 que baja, el arquero está atento y Fran también cubre. Sale el arquero David Ortiz. Bueno, llegó aquí, se aproximó Sebastián La Rosa. Sí, no lo paró bien el delantero. Estaba bien pendiente el arquero en el rebote. Bien por el arquero, que ya es la segunda intervención, tercera en el partido. Sale el pelotazo largo. Atención, el remate de Fonseca. Remate de 77, cayéndose, le pegó a esa pelota. Sí, señor, hizo un buen intento. Bueno, pasó como unos 2 metros del arco, pero intentó ahora, primer intento del conjunto del Sport 8000. Va a salir el guardameta Nicolás Enciso desde el arco de Sebastián La Rosa. Partido está 0-0. Ya estamos teniendo 5 minutos. A Fonseca, peligro de gol. Atención, el defensor se anticipó. Ya estaba perfilándose con ganas Fonseca para definir. Estaba Alder dentro del área. El defensor termina sacando al córner. Sí, señor, por eso reclamo también de su compañero, porque tenía la posibilidad de sacarlo al lateral. Bueno, si viene en el tiro de esquina. Centro, atención, golpe de cabeza. El arquero Nicolás Enciso se queda con un cabezazo, una pelota muy peligrosa, Ariel. Sí, señor, ahí está ahí directo al otro arco también el arquero. Bueno, muy largo para sus compañeros. Sale jugando Alejandro Ortiz. Termina sacando el 20 Lorenzo López. Queda para Álvaro Cristaldo. Álvaro suelta la pelota para Mora. López también participa, sigue. Va el 10. Casaca número 10 en el conjunto del representativo de Sebastián La Rosa. Ahora participa Ortiz. Sale jugando Alejandro. Balón para Jiménez. Diego pierde. Ahora ya sale jugando Sebastián La Rosa con pelota dominada. Pase no estuvo bueno. Aquí se anticipa, pone el físico García. Saca hacia adelante. Balón que queda en poder de Neri Pavón. Sigue Pavón, lucha. Neri, falta en perjuicio de Neri Pavón. La falta de Jiménez. Habrá tiro libre para Sebastián La Rosa en el medio terreno. Sí, señor. Ahí está la falta. Y bueno, desde ahí fue a hacer el tiro libre. Bueno, lo vamos a mandar directo al área. Se viene el centro. Arriba, atención el arquero que... Sí, con los puños termina sacando y después le chocan al guardameta. Falta, perjuicio del arquero David Ortiz, que se quedó en el piso. Sí, sintió el choque ahí del 10, del capitán, que fue a buscar el balón, pero llegó primero el arquero del conjunto de Sport 8000. Bien, paralizado el juego por la acción del arquero que sufrió la falta. Ya se va cumpliendo 8 minutos. 8 minutos de esta etapa inicial. El partido que está sin goles. 0-0. 0 para Sebastián La Rosa, 0 para 8000. Va a salir jugando el guardameta David Ortiz, que ya se va recuperando. Ya está recuperado de vuelta el guardameta. El árbitro que ya autoriza la reposición. Y ya saca el arquero. Pavón gana. Isfran anticipa. Otra vez Pavón. Aquí queda para el 10. Intenta tener la pelota. De vuelta participa Pavón. Saca como puede. Queda para Cristaldo. Álvaro Cristaldo tiene el esférico. Ahora Mora otra vez. Álvaro le pegó. ¡Gol! De Sebastián La Rosa. El que termina rematando fue el 20, Lorenzo López. La habilitación fue de Álvaro y el que le pegó fue Lorenzo. Gol de López. Aquí Sebastián La Rosa pasa al frente del score. Gana 1-0, Ariel. Realmente sí. Y qué buen remate. El zurdazo, como lo hizo. El gol fue a los 9 minutos. Un zurdazo, el arquero se tiró. Casi también tuvo para desviarlo. Pero bueno, no pudo, y con esto toma la ventaja. Abre el marcador el conjunto de Sebastián La Rosa. Otra vez busca el pelotazo a Álvaro Cristaldo. Sobra esa pelota. Sale el arquero
a participar también. Saca largo, va a quedar para Mora. Mora ante la presencia ahí del jugador Ortiz. A ver, Álvaro que intenta. Jiménez en la marca. A ver, Ortiz también. Ahora sí. La pelota que ya salió afuera. Va a corresponder. Lateral que ya lo cumple. Atención el arquero que sale. Se queda con ese balón. Sí, señor, así mismo. Es que bueno. Va a salir ahora de vuelta Sebastián La Rosa, que sea por rápido. Peina Álvaro Cristaldo. Esa pelota que ya sale afuera. Va a corresponder lateral. Dio salida. Ahí está entonces la salida. Reposición desde el arco para David Ortiz. Tenemos ya 11 minutos de juego. Bien, 11 minutos de partido. Su etapa inicial. Sí. Bueno, está cortando más al Sport 8000 en este momento. No está pudiendo reaccionar después del gol que recibió. Y está teniendo mal valor el conjunto naranja. Ya sale jugando el guardameta. Que queda para Jiménez. Diego apunta. Tentó el pase. Va a quedar para el defensor de Sebastián La Rosa. Sale con pelota dominada. Después sufre la falta. La falta fue del 9. Fonseca. Y bueno, va a ser servicio. Va a ser tiro libre para el representativo de Sebastián La Rosa, que está ganando el partido 1-0 con el gol de López. Otra vez participa López, a ver si se anima en esta pierna zurda. El arquero desvía otra vez, insiste con Pavón. Va Sebastián La Rosa. Ahí está con esta carga. Pavón participa. También está Jiménez. Gana el servicio. Bueno, sin embargo va a ser saque de meta. Según el árbitro no pasó nada, no pegó en la humanidad del defensor. Saque de meta, saque de salida. Sí, señor, hace rato también le dejaron de vuelta a patear el buen jugador zurdo que tiene el conjunto de Sebastián La Rosa. Y casi el arquero está teniendo muy buenas intervenciones en el partido. Viene. Va a quedar para la salida por parte del conjunto de Sport 8000 con Fonseca. Va intentando. Ahora Jiménez. Balón hacia el costado derecho para el 24 Ortiz. Alejandro juega. Diego Jiménez. Alejandro de vuelta. Ortiz levanta el centro. Pelota arriba. Golpe de cabeza defensivo por parte de Pavón. Aquí queda ese esférico para Danilo Dávalos. Centro de Dávalos. Fonseca atropellaba. Jiménez la peinó. Aquí llegó el equipo de 8000. Sí, ahora sí. Está animando de a poco también el conjunto blanco, que trata de buscar el empate. Va en la marca. López carga centro, busca a Pavón. Primero el arquero. Sale David Ortiz. Número 12 ya sale jugando con Isfran. Isfran con Jiménez. Diego tiene. El zurdo juega para Fonseca. Avanza 8000 en busca del empate. Pierde 1-0 y sale Mora. Buscando el segundo. Va para su compañero. Está. ¡Gol! ¡Gol! Del conjunto de Sebastián La Rosa. Lo hizo el número 10, señoras y señores. Amplía la diferencia. Minuto 14. Aquí Sebastián La Rosa 2. El conjunto de Sport 8000 0, Ariel. Sí, señor, y qué golazo otra vez ahora con la participación del 10, del capitán del conjunto de Sebastián La Rosa. Ante la salida de separada del arquero, hizo un zurdazo ahí, sin oportunidad para la reacción del arquero, y con esto amplía la ventaja. Ya está ganando 2-0 el conjunto naranja. Bien, va a terminar la primera etapa, señoras, señores. 2-0, resultado importante. Lo está consiguiendo en este primer tiempo Sebastián La Rosa. Y ojo, aquí termina ganando un tiro libre peligroso. 8000, mi querido Ariel. Sí, señor, y cobró nomás la falta. Y
Ahora se viene un tiro libre desde una muy buena posición para el conjunto de 8000. Va a corresponder tiro libre para el elenco. El representativo blanco es el Sport 8000. Está 2-0 abajo. Y esta posibilidad del descuento. Casaca 24, Alejandro Ortiz frente a la pelota. Vamos a ver. Vamos a ver cómo lo trabaja. Esta pelota detenida, este tiro libre peligroso. Va Alejandro, jugada preparada, el remate al arco, gol. Jiménez, gol del Sport 8000. Diego Jiménez descuenta y con esto termina la primera etapa, tengo entendido, Ariel. Sí, en un momento oportuno, y Sport 8000 descuenta. Y bueno, por el reclamo de por medio que no fue falta y por eso también reclamo de Sebastián La Rosa. Y después de ese tiro libre, una jugada preparada, hizo el gran gol del conjunto de Sport 8000 que hace el descuento. Así que bueno, ya va a iniciar de vuelta el partido. Bien, como decíamos, momento importante, en un momento clave y oportuno llega este descuento para el conjunto del Sport 8000 en este compromiso, y esto va a arrancar la etapa complementaria. Si así ya va a iniciar de vuelta. Ahí está con muchos. Ahí está. Por hablar mucho, entonces puso a uno de los que estaba en el banco. O sea, no sé si era el técnico mismo. Y bueno, ya va a reiniciar el partido, Blas Antonio. Sí, va a mover la pelota al conjunto de 8000. Fonseca frente a la pelota, el 9. Ya juega. Pitazo del árbitro, segundo tiempo en marcha de este compromiso entre Sebastián La Rosa. Sport 8000, el partido lo está ganando parcialmente el equipo de Sebastián La Rosa, 2-1. Ahí ya sale el arquero David Ortiz. Deja ahí para esta reposición a Daniel Fleitas. Daniel ya juega. Balón hacia aquel costado del campo de juego. No pasó nada y se sale Diego Jiménez. Levanta el centro, está, atención, Fonseca, el rebote, Fonseca, gol. Gol del Sport 8000, lo hizo Alder o Fonseca, sí señor. Termina definiendo el arquero que dio rebote, aprovecha Alder Fonseca, empata el partido. Ahora el marcador, Sport 8000 2, Sebastián La Rosa 2. Sí señor. Al término de la primera etapa hizo el descuento y el inicio ahora entró dormido Sebastián La Rosa, y después de ahí de algunas desatenciones, alguna duda del arquero mismo, aprovechó bien el delantero del conjunto de Sport 8000 y con esto lo empata y ahora se nos viene un partidazo. Pavón sale, se conecta con Mora, pelotazo de Mora, pase en profundidad que no prospera. Jiménez, Diego levanta la pelota. Jiménez, en palma, saca con la pierna zurda, queda para Fonseca. Aquí ya juega. Balón para el número 4 que termina sacando García. Aquí intenta Fonseca, Alder comete la falta. A corresponder salida, ya lo hace el servicio. Mora. Aquí participa el 10. La deja para Cristaldo. Mora de vuelta. Se muestra Cristaldo. Pase corto ahí buscando al jugador. Cristaldo destapado aparece. Levanta el pelotazo largo, a ver para quién. Para Pavón, que baja. De volea le pega a Pavón. El rebote va a quedar para el jugador Sebastián La Rosa, que pierde. Ojo porque está Alder. Fonseca habilita a su compañero. Peligro de gol. Ya está la defensa, se arma. Lo de Sebastián La Rosa. Saca como puede el jugador Lorenzo López. Queda para el jugador Álvaro Cristaldo. Mora. Retrocede Mora.
Juega con Pavón. No va a alcanzar Pavón. Isfran también deja esa pelota que salga afuera. Sí, será señor. lateral. Está siendo muy friccional el partido. Lo decía, se nos viene un partidazo y sí, porque está haciendo de ida y vuelta. Se está peleando todas. Sí, estamos viendo este compromiso en esta segunda etapa, donde ya vimos 4 goles. 2-2 está el partido. Sí, podemos decir tranquilamente, Ariel, que los dos semifinales nos están regalando tantos goles. Sí, señor. Y bueno, espectáculo, ¿eh? Sí, señor, buen espectáculo realmente. Con muchas emociones. Lateral que lo va a cumplir Isfran Fonseca, digo bien, deja ahí para el jugador casaca 24, es Alejandro Ortiz. Ortiz ya juega para el jugador Jiménez. Diego retrocede, Isfran va a levantar, ahora lo hizo, centro buscando al número 77 que no va a llegar. Muy fuerte el pase de Isfran. Bueno, pide disculpa el 99, va a corresponder salida. Será pelota para Sebastián La Rosa. En su campo todavía. Ahí ya busca a Mora. Saca como puede Danilo Dávalos. Ahora queda para Jiménez. Diego Dávalos presiona de vuelta. Ahora participa Mora. Bien, Alejandro Ortiz para robar. Va Ortiz. Ahora suelta la pelota de vuelta para él. Ortiz, Alejandro le pega. Desvía en el defensor. Se amortigua el remate. Bueno, es fácil, sí, para el arquero. Sí mismo, y Sebastián La Rosa que trata de reaccionar ahora porque le está costando mucho. Inesperadamente la segunda etapa sintió el golpe de los goles que vino. Va Fonseca, Alder juega para Jiménez, busca Sport 8000, se ilusiona con el tercer tanto. Sí, señor, intentó, pero bueno, hizo de una muy mala manera el remate. Ya sale jugando Sebastián La Rosa con Mora, se equivoca Mora, ojo regala, va al número 77, no pudo. Ya sale jugando ahora el jugador del representativo de Sebastián, pelota para Pavón. El 6 que domina, Neri Milciades. Pavón que levanta el centro, bloquea la defensa, queda para Fonseca. Fonseca que intenta rematar. Bueno, débil el remate. Tampoco acertó el arco, va a ser salida. Sí, señor, se apuró en esta. El pedido de su compañera que aguante, pero bueno, el remate es encendido ahí. Y bueno, sale ahora de vuelta y ya pierde el balón Sebastián La Rosa, que le está costando mucho esta segunda etapa. Bueno, entró medio algo desorganizado el equipo. Sí, medio dormido, ¿no, Ariel? Sí, sí, así mismo. Mucho plaga por medio también, entre ellos mismos. Sintió el golpe, por sobre todo del primer gol, porque hubo mucho reclamo por la falta que cobró el árbitro, y después de eso rápidamente vino el segundo, y eso fue un duro golpe para el conjunto naranja. Bueno, capaz eso también le saca el partido a Sebastián La Rosa en cuanto a la concentración. Bueno, y eso lo termina también aprovechando muy bien Sport 8000, que ahora lo quiere el tercero, lo quiere dar vuelta al resultado. Va a salir David Ortiz, el guardameta. Prepara la salida. Levanta la cabeza, mira el horizonte, mira mejor opción para la salida larga. Arriba Seferico. Saca Álvaro Cristaldo. Intentaba la conexión aquí con su compañero, el que luce con la 9 en el conjunto de Sebastián La Rosa, Luis Fernando Mora. Bien, va a ser lateral para el representativo de 8000. Isfran para cumplir. Ya pone en juego el jugador Antonio Isfran. Este es Jiménez. Apertura para el jugador de 8000. Levanta el centro. Va a quedar para la salida de García. Queda para Pavón. Neri Pavón. Va a corresponder lateral para el jugador sí. García. Había salido el balón. Bueno, está buscando ahora reaccionar el conjunto Sebastián La Rosa. Vamos a ver qué tal está. Nos aproximamos al minuto 8 de esta segunda etapa. El marcador indica que está 2-2. 2 para
El Sport 8000, 2 para el equipo de Sebastián La Rosa. Nos está regalando ya 4 tanto. El primer semifinal Sí. nos regaló 5, Ariel. Sí, señor, y tengo la sensación que me va a venir más goles. Bien. Va Pavón. El remate que bloquea Insfran. Antonio que bloquea a tiempo. Va a ser córner. Sí, señor, fue directo en la cara. Sintió el jugador, Pavón, que está tirado en el suelo. Va a corresponder córner. Quedó en el piso Insfran. Tras recibir ese pelotazo. En ese oportuno bloqueo. Ahora sí, ya todo ok. García para cumplir. Va al centro de García. Termina sacando Ortiz. Va a quedar para Fonseca. Hay espacio, atención con esta, 8000. Lo puede aprovechar. No aprovechó. Ya sale Cristaldo. Álvaro tiene el esférico. Forma corta el pase para Mora. Ahora Pavón. Va Pavón, intenta. Se cae Pavón. También Jiménez. El árbitro dice que fue un forcejeo normal. Sí, señor, así me están algunos reclamos del desprecio otra vez de vuelta. Del centro que quiso hacer. El pase, mejor dicho. Y bueno, toma de vuelta el balón ahora el conjunto de Sebastián La Rosa. Ambos pierden mucho el balón y ahora por lo que estamos viendo. Atención, el remate desde lejos, el rebote. Ahí está Diego Jiménez con el esférico. Retrocede el pase en forma corta. Ahora Fonseca. Alder se acomoda y juega con Ortiz. Alejandro intenta dominar. Va el 24. Alejandro que se cae. Después comete falta. Sí, hubo retención. A ver qué indica el árbitro. Sí, falta del atacante. Bueno, va a ser pelota para Sebastián La Rosa. Ya sale jugando el número 2 que engancha. Es Jorge Cortaza. Sale jugando Cortaza. Ahora Álvaro Cristaldo. Domina Cristaldo. Suelta ese esférico de la evolución de vuelta para Cristaldo. Peligro de gol. Va Sebastián La Rosa. Reclama mano. El árbitro dice no pasó nada. Mora. Álvaro. Cristaldo, pierna zurda. Bloquea bien. Otra vez Isfran. De muy buen trabajo también la parte defensiva hoy en el conjunto de 8000. Sale con Alejandro Ortiz. Va Alejandro. Le pega a Ortiz. Se apuró, ¿eh? Mirá que hizo todo bien, pero finalizó bastante mal la jugada. Tenía opción a su compañero. Se apuró en esta. El partido está haciendo así muchas pérdidas de balón, recuperaciones, malas definiciones. Está moviendo así esta segunda etapa. Sale jugando Sebastián La Rosa. Falta en perjuicio de Mora. Bueno, pide disculpas Fonseca. Explica al árbitro que no fue su intención de cometer la falta. Fue en su afán de buscar la pelota. Termina cometiendo la falta. Amarilla para Fonseca, el 9. El autor también del gol. Uno de los goles para el Sport 8000. Partido está 2-2. Va Pavón, engancha Pavón. Acomoda para su diestro. Viene el remate del arquero. Será córner, ¿eh? Sí, señor, será córner. Bueno, eso está La Rosa que interna también. Todavía no estamos viendo el gol en esta segunda etapa. O sea, de hecho fue del empate, pero da la sensación que podría haber más. Pero falta todavía en el partido. ¿Cuántos minutos ya tenemos? 11, entonces, bueno, quedan 3 al partido. 4. Álvaro Cristaldo acomoda ese esférico en ese último rincón del campo de juego. Córner, Sebastián La Rosa. Busca el tercero y en el centro de Cristaldo. Pelota otra vez para él. Bloquea muy bien Jiménez. Sin embargo, va a ser de vuelta a córner. Sí, señor. Otro tiro de esquina. Para el conjunto naranja, que sí, señor, quiere llevar la ventaja en esta semifinalidad. Noche de fútbol, noche de mini champions. Parque de los Príncipes en este hermoso complejo. Estamos aquí con Pulso Sport Más, con todos los grandes amigos, amigas, seguidor de esta página deportiva. Viene el centro. El remate que impacta en las redes. Sí, señor, pero por el lado que nos suma. Y va a ser córner, Ariel Sí, López, señor. el que remató. El otro árbitro que estaba ya marcó córner, tiro de esquina. Y casi hubo el gol porque fusiló ahí el jugador de Sebastián La Rosa.
Corner, punta derecha, corresponde para Sebastián La Rosa. Partido está 2-2. Sebastián La Rosa estaba ganando 2-0. Ya lo empata, ahora también quiere otra vez estar arriba en el tanteador y va a salir la amarilla. A ver, para Pavón. Fue Pavón, entonces. O es para el 9, Mora. No sé a quién, porque levantó ahí, nadie. Había dos jugadores cerca. Tampoco hubo reclamo. Aceptó la tarjeta y cobró esa falta. Y se lo ve muy sentido al jugador realmente de Sport 8000. Se ve que sí sintió el golpe y es en la cara a Blas Antonio. Y también creo, Ariel, que la gente del Sport 8000 reclama tarjeta de otro color Sí, también. sí. Era para roja, según dijo. Que bueno, ya se levanta de vuelta el jugador del Sport 8000. Bueno, va a continuar el compromiso, ya se va recuperando el jugador en cuestión. David Ortiz para sacar. Ya saca el guardameta. También hubo falta en ataque. El árbitro ya pita la infracción. Sí. Dijo que fue empujón, entonces más atrás. Bueno, se va a reanudar la jugada. Bien. De a poco entramos ya a la recta final de este compromiso. Hasta aquí están empatando las dos representaciones. Sebastián La Rosa 2, Sport 8000 2. Campeonato o torneo Mini Champions. Parque Los Príncipes, calle 6000 Defensores. Ya cumple García. Sale García. Balón de vuelta para él. Levanta el centro. La defensa le devuelve. Queda para Mora. Atención. Lo que se perdió, No sé si va a tener una oportunidad más como esta porque ya está por terminar el partido Blas Antonio. Sí, desvió mal Pavón. Si no estaba el tercero. Y realmente sí, hubo un desvío ahí. Bueno, de hecho el remate no era un pase. Y bueno, no le fue cómodo porque era potente. Ya va a terminar el compromiso, ya va a terminar el partido. Fran para sacar, juega con Jiménez. Balón por parte del jugador Danilo Dávalos. Otra vez participa Mora. Ortiz le roba, queda para Fonseca que intenta, era el 77. Y la tarjeta. Otra tarjeta amarilla para el 9 de Sebastián La Rosa. Y para mí que va a ser la última jugada del partido. Y desde una muy buena posición. No sé si va a venir una jugada preparada de vuelta como lo hicieron para el primer gol Blas Antonio. Sí, tal cual, Ariel, vamos a ver cómo lo cobra. Capaz una jugada preparada también porque el primero fue así, una jugada de tiro libre, jugaron corto y termina marcando el descuento para posterior empate. Hasta aquí 2-2, busca el tercero Sport 8000, quiere dar vuelta. Atención con este remate, no pasó nada y fue lo último, señoras y señores. Marcador final, el conjunto de Sebastián La Rosa 2, Sport 8000 2. Sí, señor, que supo empatar porque estaba perdiendo por 2-0. Culminó así nomás 4 goles de esta segunda semifinal ida. Bueno, queda todo a definirse la próxima semana. Así que, bueno, hoy 4 partidos, el día de la fecha. Y bueno, ya nos despedimos también de a poco. Muchas gracias a toda la gente que estuvo pendiente del otro lado de la pantalla. No se olviden de suscribirse en la página oficial, en el canal oficial de YouTube de Pulso por Más. Bueno, que tengan una buena noche y nos reencontramos el próximo viernes.